Admitir que los que están usurpando las cátedras, tanto de Pedro como las cátedras episcopales, no son papas ni obispos, porque son herejes. Eso no es que las puertas del infierno han prevalecido, al contrario, eso es aceptar la verdad. La Iglesia pasó de tener miles de millones de católicos en los años 50 a reducirse tanto que parece prácticamente imperceptible, porque no habrá apenas 1 millón en todo el orbe. La comunidad de fieles ha quedado completamente reducida, pero eso no quiere decir que haya perdido la visibilidad y que por lo tanto haya desaparecido. Reducida, ha sido eclipsada, está oculta, ha huido al desierto, cuesta encontrarla, tengo que buscarla. La Iglesia tiene que reproducir en sí las etapas de la vida de Cristo, su cabeza. Cristo fue sepultado, él no había perdido la cualidad de ser visible. La Iglesia, de igual manera, está en el sepulcro, no puede morir. Es el cuerpo místico de la vida. No puede faltar el sacerdocio, no puede faltar la Eucaristía, no puede faltar el sacrificio, no puede faltar la misa. El sacrificio ha sido abolido totalmente en lo que fue la estructura de la Iglesia católica, en esa estructura, no en la Iglesia católica. La Iglesia católica ha cumplido con el mandato de Cristo al decir: salid de ella, pueblo mío, para que no os hagáis cómplices de sus pecados. Ha salido de esa estructura para poder vivir fuera, ocultarse, y ha quedado completamente reducida. Se mantiene el sacrificio, se mantiene el sacerdocio, se mantienen los sacramentos. Desde que resucita hasta la ascensión, Cristo se hace visible solamente a 500 discípulos, nos dice San Pablo. Solo se hizo visible a 500 hermanos y hermanas, a aquellos que habían creído en él. Después del Sábado Santo, la Iglesia resurgirá, pero solamente será visible, solamente será aceptada por aquellos que perseveren en la fe. Cristo no va a avisar. Cuando venga, vendrá sin avisar y apenas encontrará fe. Solamente habrán reconocido a la Iglesia aquellos que perseveren hasta el final y se mantengan firmes en la fe. Porque la Iglesia no tiene que ser restaurada, será libertada y exaltada. Resurgirá del sepulcro cuando lo disponga nuestro Señor por su propio poder. Rodeados como estamos y sitiados, lo único que nos queda es resistir fuertes en la fe, sabiendo que en la Iglesia del Concilio no hay sacerdocio, lógicamente no se puede ir a ningún rito de la Iglesia del Concilio, ni a la misa mal llamada tradicional. Nos enseña la Iglesia en el Concilio de Trento que para la salvación hace falta o la recepción de los sacramentos o el deseo de recibirlos. Durante más de 200 años, miles de católicos mantuvieron la fe en oculto. ¿Y cómo mantuvieron la fe? Con 2 ejercicios. Una catequesis sobre la confesión y una oración cotidiana y diaria memorizada de contrición y arrepentimiento. Dios nuestro Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Es un dolor de nuestros pecados por amor a Dios. Y pidamos también a diario, junto con el acto de contrición perfecta en la hora de la muerte, la perseverancia actual y final. Tanto el bautismo como el matrimonio, los ministros no son sacerdotes y por lo tanto esos sacramentos sí se pueden y se deben confeccionar en tiempos de persecución y en los tiempos en los que nos encontramos a día de hoy de carencia de sacerdotes, de carencia de sacramentos. ¿Hay solución? Sí que hay solución. Adecuar tu entendimiento a la realidad, vivir en la verdad y actuar siguiendo la actuación a la inteligencia. Esa es la forma coherente y la única forma que queda de actuar. Llegamos a la última parte, al último vídeo de sacrificio abolido. Este vídeo lo hemos llamado corolario o conclusión de los vídeos anteriores, los 4 vídeos de sacrificio abolido, porque al explicar la situación en la que nos encontramos, pues muchas personas se alarman, ¿no? Lo primero que preguntan es: ¿y ahora qué? ¿Y qué hacemos ahora?
¿Estamos sin sacerdotes? ¿Estamos sin sacramentos? ¿Dónde está la Iglesia? Bien, pues a esas preguntas vamos a intentar responder en este vídeo. Este vídeo va a ser una especie de resumen y conclusión no solamente de los 4 vídeos de sacrificio abolido, sino de todos los vídeos anteriores que hay en esta lista y canal. Haremos un breve resumen también de todos los primeros vídeos de sede usurpada y al final les pondremos el qué hacer, ¿no? Pero antes de saber qué hacer, primero, para saber cómo tenemos que actuar, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero y principal, que el ser humano está compuesto de alma y de cuerpo. El alma es la parte espiritual del cuerpo, la parte racional, y tiene básicamente 3 potencias: memoria, entendimiento y voluntad. Entendimiento para conocer a Dios, memoria para recordarlo, voluntad para dirigirnos hacia Él, para tender hacia Él. La voluntad, por lo tanto, movida por el entendimiento, después de que conocemos la realidad buena, eterna, infinita, que es Dios, nos dirigimos hacia Él, tendemos hacia Él, que eso es el amor, como hemos explicado en otras ocasiones. El amor es una tendencia, un dirigirse hacia voluntario, ¿no? Un tender hacia otro ser u otra persona. Y ese tender, ese dirigirse, es un acto, por lo tanto, de la voluntad. Con la voluntad vamos hacia otra persona, hacia otro ser, hacia otra cosa. El amor, por lo tanto, es un acto de la voluntad. La inteligencia o el conocer, el comprender, es un acto del entendimiento, potencias superiores del alma. Vamos a traer a colación una homilía de su santidad San Gregorio Magno, Gregorio I, en la homilía 9 sobre los evangelios, que además aparece en el oficio divino de siempre, en el oficio divino de la Iglesia Católica, que recitamos los sacerdotes y religiosos a diario, en lo que se llama el común de confesores pontífices, en la lección 8 del tercer nocturno de Maitines. Y ahí el Papa San Gregorio Magno nos dice lo siguiente, explicando el evangelio de los 5 talentos. Acuérdense, ¿no? Ese señor que reparte antes de marchar 5 talentos a un siervo, 2 talentos a otro y 1 a otro, ¿no? Bueno, pues San Gregorio Magno nos explica de la siguiente manera. Por los 5 talentos son designados los 5 sentidos del cuerpo, a saber, los ojos, los oídos, el gusto, el olfato y el tacto. De consiguiente, por los 5 talentos se designa el don de los 5 sentidos, es decir, el conocimiento de las cosas externas. Claro, el señor humano, como compuesto que está de alma y de cuerpo, el cuerpo tiene unas potencias, es decir, algo que le dan poder para conocer la realidad, que le potencia para conocer la realidad, que son los 5 sentidos por medio de los cuales percibimos la realidad externa, las cosas externas, como nos dice aquí el Papa San Gregorio. Los 2 talentos designan la inteligencia y la acción. La inteligencia es propio del entendimiento, la acción, el actuar, es propio de la voluntad. Las 2 potencias del alma con las que conocemos no solo ya las cosas externas, sino las cosas internas y las cosas superiores, las realidades superiores. Entonces, conocemos con la inteligencia y nos dirigimos por medio de la acción, con la voluntad, con el actuar, con el alma. Conocemos con el cuerpo por medio de los 5 sentidos, con el alma por medio de la inteligencia y la acción, del entendimiento y de la voluntad. Mas con el nombre de un talento se designa tan solo la inteligencia. Acuérdense ustedes que nos dice nuestro Señor que aquel siervo que había recibido un talento lo había enterrado en la tierra. El que entierra el talento es el que entierra la inteligencia, el entendimiento. El que se niega a comprender la realidad, yo prefiero no juzgar, esto yo no soy quien para decir nada, entonces suspenden su entendimiento, lo entierran. ¿Y qué fue lo que pasó? Que, como dice nuestro Señor, se le quita ese talento y se le da al que más se le dio. Los 2 talentos, por lo tanto, inteligencia y acción, nos lo dice San Gregorio Magno. Y es que para actuar primero tenemos que entender y luego movernos con la voluntad según lo que hemos entendido. Nos dice también Santo Tomás de Aquino, al definir la verdad, basándose en Aristóteles, que la verdad, y esta definición la podemos encontrar en la Suma Teológica, en la primera parte, cuestión 16, artículo 2, en el Respondo. Dejamos el enlace en la descripción del vídeo. La verdad nos la define Santo Tomás de Aquino de la siguiente manera. Es la adecuación entre el entendimiento y el objeto, entre el entendimiento y la realidad. Claro, cuando yo, con el entendimiento que Dios me ha dado para conocer la realidad, observo la realidad, observo el objeto, y adecuo mi entendimiento al objeto, adecuo mi entendimiento a la realidad, pues entonces estoy viviendo en la verdad. Si yo intento adecuar el objeto a mi entendimiento,
y deformar, por lo tanto, con el entendimiento la realidad que estoy observando, vivo en el subjetivismo puro y en la mentira. Dios es objetividad pura, Dios es razón, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Acuérdense que el prólogo del Evangelio de San Juan nos dice: en el principio era el verbo. Bien, pero en griego nos dice en argenjologos, el término logos en griego quiere decir razón, expresión del entendimiento de la razón o palabra. Entonces, logos es también razón, y es que la segunda persona de la Santísima Trinidad es la razón o el entendimiento divino. El entendimiento que es capaz de observar la realidad divina, el ente divino, el Padre, lo entiende y se adecúa a él. Por eso nuestro Señor dice: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y es que Cristo es el entendimiento divino que se adecúa al objeto, a la realidad divina del Padre. Y de esa manera podemos decir que Cristo es verdad, efectivamente. No es que lo digamos nosotros, es que lo dijo Cristo. Y esta definición que nos da Santo Tomás de Aquino encaja perfectamente con lo que nuestro Señor nos enseña de la verdad. Por lo tanto, si queremos actuar correctamente, primero tenemos que entender la realidad, adecuar nuestro entendimiento a la realidad, al objeto, a lo que está ocurriendo, y a partir de ahí podremos actuar de manera coherente. Pero si no, lo único que vamos a hacer es actuar de manera incoherente. Vamos a ver, si mi madre está en cama, postrada en cama, y apenas tiene fuerzas para abrir los ojos, ¿qué debo hacer como hijo? ¿Intentar mirar para otro lado? ¿No aceptar la realidad y decir que mi madre tiene que salir a tomar el sol porque el sol es bueno para la salud y debe tomar el sol y el aire? Entonces la tengo que perfumar, peinar, sacar, levantar de la cama y sacarla a pasear para que se me caiga en mitad de la habitación? ¿No? Eso es absurdo, es incoherente, es insensato. Lo que tengo que hacer es observar a mi madre, observar lo que le está ocurriendo. Y como una vez que yo acepte y adecue mi entendimiento a la realidad, a lo que está ocurriendo, y vea que mi madre está agonizando, entonces lo único que me queda es actuar de manera coherente, es decir, sentarme a la cabeza de la cama, agarrarle la mano, rezar con ella la recomendación del alma y besarle la mano y que ella sepa que yo estoy ahí en sus últimos momentos, pero no puedo levantarla de la cama. Lo único que me queda es adecuarme a la realidad y no intentar adecuar la realidad a mi querer, a mi forma de entender o de deformar la realidad. Eso es insensato. Entonces, si queremos vivir en la verdad y queremos actuar de manera coherente, primero tenemos que observar con el entendimiento lo que está ocurriendo y adaptarnos a la realidad, adaptarnos a la situación que está viviendo la Iglesia. ¿Cuál es la situación, por lo tanto, que está atravesando la Iglesia? Esto es lo que hemos venido explicando en todos estos vídeos, sobre todo en el vídeo de sacrificio abolido. Nos dice nuestro Señor en Mateo 24 y Marcos 13 que al final de los tiempos, cuando veáis la abominación de la desolación, estar en el lugar santo, nos dice en Mateo 24, en Marcos 13 nos dice estar en el lugar en el que no debiera estar. Por lo tanto, la abominación de la desolación estará en el lugar que no le corresponde, que es el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo aquí en la tierra? El templo de Dios en la tierra, la Iglesia. Y dentro de la Iglesia, ¿cuál es el lugar santo? El trono de Dios, el trono de la verdad, la cátedra de Pedro, que es donde no debe estar la abominación de la desolación, el error. Esta explicación ya nos la da, por ejemplo, San Jerónimo. Lo hemos comentado en otros vídeos. En la homilía del tercer nocturno de Maitines, del domingo 24 después de Pentecostés, nos dice que la abominación de la desolación puede significar también la doctrina perversa. Si pues vemos levantarse el error en el lugar santo, es decir, en la Iglesia, y presentarse como una doctrina divina, debemos huir de la Judea a las montañas, esto es, dejar la letra que mata, y la perversidad judía, acercándonos a las colinas eternas, desde las cuales hace resplandecer Dios su luz admirable, y mantenernos sobre el techo y sobre la azotea, donde no pueden llegar los dardos inflamados del demonio. La abominación de la desolación es el error en la Iglesia y en concreto en el lugar santo, que es el trono de la verdad. Nos dice San Pablo, precisamente en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, que antes del final del mundo deberá darse la apostasía final, y aparecido el hombre de pecado, llegará a sentarse en el templo de Dios, dando a entender que es Dios. Donde hay un sitio para sentarse en el templo de Dios, que es el cuerpo místico de Dios, de Cristo, que es la Iglesia, pues la cátedra desde la que se enseña, el trono de Pedro, el trono de la verdad, la cátedra de San Pedro. Es San Pablo y Cristo nuestro Señor nos están avisando de que el error se sentará
estará en el lugar santo, en el lugar que no le corresponde. El lugar que no le corresponde al error es el lugar de la verdad, el trono de la verdad. Esto es una usurpación en toda regla. Nuestro Señor y San Pablo nos profetizan la usurpación del lugar santo, de la cátedra de San Pedro, del trono de la verdad. La usurpación es lo que estamos viviendo a día de hoy. No estamos en sede vacante, como dicen muchos. No, no es sede vacante. Es mal, es un error llamar sede vacante a la situación en la que vivimos actualmente, porque la sede de Pedro no está vacante, no está vacía. La sede de Pedro está ocupada, pero está ocupada por alguien a quien no le corresponde, que es el error y que está enseñando el error. Está, por lo tanto, usurpada. No está vacante, está usurpada. La sede usurpada es lo que nos profetiza nuestro Señor y San Pablo en el Evangelio. Sede usurpada es en lo que nos encontramos a día de hoy. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pues cuando, tras la muerte de su santidad Pío XII en 1958, el cardenal Roncalli, que ya siendo delegado apostólico del Papa Pío XI, empezó a enseñar que había que reconstruir la unidad perdida en la Iglesia y pedida por Cristo al Padre, es decir, la unidad esencial de la Iglesia, empieza a enseñar, por lo tanto, el ecumenismo. Y luego ya, una vez que es elegido supuestamente Papa, continúa enseñando esta herejía del ecumenismo, que lo hemos explicado muy detenidamente en los vídeos de Sede Usurpada, por lo que no voy a explayarme en este vídeo explicando ya esto, ¿no? Pero Juan XXIII es el primero que empieza a enseñar el error en la Cátedra de San Pedro, diciendo que tenemos que reconstruir la unidad, como si esa unidad se hubiera perdido. Unidad esencial que da Dios y que depende de Dios y no de la voluntad de los hombres. Por lo tanto, no puede ser destruida. Si se destruyera la unidad esencial, se destruiría la Iglesia, y la Iglesia no puede ser destruida, porque es el cuerpo de Cristo. Y Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Además, hemos visto también en los vídeos de Sacrificio Abolido cómo precisamente Pablo VI y el Vaticano II, en Lumen Gentium y en Presbyterorum Ordinis, deformaron completamente el significado del sacerdocio católico, y Pablo VI luego, con la reforma del Pontifical Romano en 1968, lo deforma del todo, de manera que los sacerdotes ya no son oferentes sacrificadores, sino que son ministros de la palabra. Todo esto lo podemos ver perfectamente en los vídeos anteriores de Sacrificio Abolido, donde hemos explicado todos estos conceptos. Han cambiado, por lo tanto, lo esencial en la doctrina y han cambiado precisamente lo que es el dogma del sacerdocio católico. Es el error en el lugar santo. Ya está ahí desde 1958. No podemos mirar para otro lado. Ya se está dando uno de los signos que nuestro Señor profetizó. Cuando veáis a la abominación de la desolación, el error en el lugar santo, que es el lugar que no le corresponde. Predicha por Daniel, pero es que Daniel nos predice también, precisamente, que la abominación de la desolación entrará en el lugar santo y abatirá la verdad. Esto es lo que está ocurriendo desde el 58. La verdad ha sido abatida en la estructura que otrora fue de la Iglesia católica. Y además ha sido también abolido el sacrificio perpetuo. Desde 1968, en que Pablo VI modifica el pontifical y anula la transmisión del sacerdocio, como ya hemos venido viendo, él vacía de significado por completo todos los ritos y las ceremonias de ordenación presbiteral y ordenación episcopal. Los sacerdotes ya no tienen la finalidad de ofrecer, de sacrificar, de bendecir y de perdonar los pecados, sino que básicamente en esa ceremonia se le da solo el poder de predicar y de gobernar al pueblo, y de ofrecer la ofrenda del pueblo, que es pan y vino. Pero no se le dan ya los poderes que se le da en el ritual católico, en el pontifical católico. Y en la ordenación episcopal ya no se transmiten los poderes de consagrar, confirmar, ordenar. No se expresan en ningún momento las finalidades del sumo sacerdocio, sino que se le da simplemente poder de predicar la palabra en todo el mundo, de predicar el evangelio y de gobernar. Se le da mero poder de jurisdicción, pero no se le da la plenitud del poder del orden, no se le da el sumo sacerdocio a los obispos en el pontifical de Montini, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Y luego en 1969 se modifica la liturgia con la no misa de Pablo VI, llevada a cabo sobre todo por protestantes y un rabino judío, como ya explicamos en el segundo vídeo de Sacrificio Abolido, y al final desaparece el sacrificio, porque no se ofrece ya. Acuérdense que para que haya sacrificio hace falta ofrecer e inmolar una víctima. No se ofrece ya la víctima, no se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que lo que se ofrece es pan y vino, el fruto de la tierra, del sudor y del trabajo de las manos de los hombres. Es decir, se realiza la ofrenda de Caín, la ofrenda del fruto de la tierra, de los frutos de la tierra. La ofrenda, por lo tanto, del primer homicida de la historia, que además se realiza con una oración sacada
del Talmud rabínico, que es precisamente la enseñanza de aquellos que, como dice nuestro Señor en el capítulo 8 de San Juan, versículo 44, son hijos del demonio y, como su padre, asesinos y mentirosos desde el principio. Ha sido abolido el sacrificio al abolir el sacerdocio en 1968 y al abolir por completo el sacrificio en 1969 para evitar que cualquier sacerdote que había sido ordenado válidamente hasta el 68 pudiera ofrecer el sacrificio en la Iglesia conciliar. Vemos, por lo tanto, cumplidos ya los dos signos de nuestro Señor y del profeta Daniel: el abatimiento de la verdad y el error en el lugar santo, y la abolición del sacrificio perpetuo. Ese sacrificio perpetuo ha sido abolido en lo que otrora fue de la Iglesia Católica, en esa estructura visible, en esa estructura de patriarcados, eparquías, archidiócesis, diócesis, parroquias, etcétera, etcétera. Desde el supuesto papa hasta el párroco de la parroquia más perdida, del rincón más recóndito de la tierra, ahí ya no hay sacrificio. Donde se celebra la misa de Pablo VI, no hay sacrificio. Sin embargo, sabemos que no puede desaparecer del todo, como ya hemos visto en los vídeos anteriores. Sí ha desaparecido en la Iglesia conciliar, no en la Iglesia católica, como ya hemos dicho. Vemos también, además, otro signo que nuestro Señor nos predice. En el capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 24, se levantarán falsos mesías y falsos profetas y exhibirán grandes señales y portentos, hasta el punto de ser seducidos, si posible fuera, aún los elegidos. Grandes portentos por falsos profetas, por falsos mesías, grandes señales, milagros eucarísticos que no son milagros eucarísticos, son falsos milagros. ¿Acaso, como ya decíamos en vídeos anteriores, a lo largo de la historia de la Iglesia verdaderamente ha habido milagros eucarísticos, pero han sido más o menos espaciados en el tiempo y eran excepcionales y raros? Sin embargo, es curioso que desde los años 60 en adelante, desde que no hay sacerdocio en la Iglesia conciliar, pululan milagros eucarísticos por doquier con una inusitada frecuencia. Precisamente ahora es cuando más signos portentosos están habiendo de falsos milagros eucarísticos, porque no hay presencia real en la Iglesia conciliar, sobre todo en aquellos sacerdotes que han sido ordenados después del 68. Vemos además también grandes prodigios en falsos estigmatizados, como el impostor de Pietrelcina, falsos místicos, como Faustina Kolaska, la polaca, que fue además condenada, y cuyos libros, cuyo diario y devoción de la falsa divina misericordia fue introducida por el Santo Oficio en el índice de libros prohibidos, y de falsas apariciones que terminan confundiendo a las personas. ¿Por qué se dan estos milagros? Curiosamente, precisamente, también en el siglo XX es donde mayor número de estigmatizados, de falsos estigmatizados tenemos. Los estigmas han sido algo muy raro en la Iglesia Católica. Sin embargo, en el siglo XXIX, finales del siglo XIX, empiezan a salir estigmatizados como setas por todos sitios. Es cuando más estigmatizados hay. De nuevo vemos aquí los signos profetizados por Cristo nuestro Señor. Al final de los tiempos, precisamente, habrá grandes portentos y signos realizados por esos falsos profetas y falsos mesías. Vemos también otro signo profetizado por nuestro Señor de camino al Calvario, el Viernes Santo, cuando le dice a las mujeres de Jerusalén: no lloréis por mí, sino por vuestros hijos. Y nos dice en concreto, en Lucas 23, versículo 29, vendrá un tiempo en el que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Nunca antes en la historia de la humanidad, no de la Iglesia, en la historia de la humanidad, había ocurrido lo que está ocurriendo a día de hoy, que las mujeres no quieren tener hijos, que no quieren, como mucho, uno o dos, como dicen algunas, pero incluso aún después de haber llegado a cometer varios abortos. O sea, nunca antes en la historia de la humanidad se había dado el caso de que prácticamente toda la sociedad civilizada aborreciese la natalidad y aborreciese el tener hijos. En 1920, en la Unión Soviética, se legaliza por primera vez el aborto, y a partir de ahí, en los años, curiosamente, en los años 60, en la década de los 60 y de los 70, empieza a extenderse el aborto por todo el mundo, empezando por Reino Unido en 1967, Australia en 1969, China en 1972, Estados Unidos en 1973, Francia en 1975, España en 1985 y así en otros muchos países más, hasta llegar al punto en el que nos encontramos a día de hoy, que efectivamente se dice, como decía nuestro Señor: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Nunca antes había ocurrido algo así.
Se están dando, por lo tanto, todos los signos que predijo nuestro Señor. Lo único que tenemos que hacer es adecuar nuestro entendimiento a la realidad. No hay sacrificio en la Iglesia conciliar, que es lo más visible. No hay sacerdocio. La verdad ha sido abatida. Se está enseñando el error en la Iglesia conciliar, en esa estructura usurpada que otrora fue de la Iglesia católica, y se llama dichosas a las mujeres estériles. Y además hay grandes portentos, hay una inusitada frecuencia de grandes portentos, de milagros, de místicos, de estigmatizados, de apariciones, etcétera, etcétera. Algunos podrán decir que entonces las puertas del infierno han prevalecido contra la Iglesia, pero no, porque como nos dice, y ya vimos en vídeos anteriores, el Papa Vigilio en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553 y el Papa San León IX en 1053 en su carta a Miguel Cerulario, la carta Interra Pax Hominibus, las puertas del infierno son las lenguas mortíferas de los herejes, es decir, las herejías. Las herejías son las puertas del infierno. Eso es lo que nos enseña el magisterio, tanto en un concilio dogmático ecuménico, el Papa, y luego un Papa también en su magisterio ordinario, en una carta a Miguel Cerulario. Las puertas del infierno son las herejías, las lenguas de los herejes. Admitir, por lo tanto, que los que están usurpando las cátedras tanto de Pedro como las cátedras episcopales no son papas ni obispos porque son herejes, y la herejía no puede, el que es hereje no puede gobernar la Iglesia, eso no es que las puertas del infierno han prevalecido, al contrario, eso es adecuar mi entendimiento a la realidad, eso es vivir en la verdad, eso es aceptar la verdad, y a partir de ahí tendremos que actuar. No como dijo, por ejemplo, Lefebvre, que nos decía que admitir que no había papa desde 1958 era admitir que las puertas del infierno habían prevalecido contra la Iglesia. No, señores míos, eso es admitir que las puertas han prevalecido contra la Iglesia, es admitir que un hereje puede gobernar la Iglesia, que la herejía puede estar en la Iglesia. Eso sí es admitir que las puertas del infierno han prevalecido. Admitir que un hereje está usurpando la cátedra de San Pedro y que por lo tanto no es papa, eso es simple y llanamente adecuar mi entendimiento a la realidad, eso es vivir en la verdad, eso es vivir en la verdad. ¿Cómo es posible entonces que en la Iglesia no haya papa durante tanto tiempo y que apenas sea visible? ¿Acaso esto no afecta a la indefectibilidad? La Iglesia se mantendrá hasta el final del mundo y además se mantendrá de manera visible. Por supuesto que no afecta a la indefectibilidad. Mire, hay una película de los años 80, que seguro que muchos de ustedes han visto, de 1989, Cariño encogido a los niños. En Hispanoamérica creo que le llaman Querida encogí a los niños. La historia de un padre que supuestamente inventa una máquina y reduce a sus niños y luego se reduce él para ir a buscarlos hasta el punto de que adquieren un tamaño en el que apenas son visibles con una lupa. Bien, esas personas, supongamos que esto puede ser así, ¿no? Esas personas no desaparecen, no dejan de ser visibles, no pierden la cualidad de ser visibles. Lo que pasa es que son tan sumamente reducidos que a simple vista no los puedo ver. Pues parecen que ya no son visibles, pero sí que son visibles. Es como un elefante, una pulga. Un elefante es perfectamente visible. Si yo pudiera reducir el elefante al tamaño de una pulga, diría que es invisible, pero no es invisible, no ha perdido la cualidad de ser visible, porque la pulga es tan visible como el elefante. Lo que pasa es que yo al elefante lo puedo ver a kilómetros de distancia, y para ver una pulga, yo tengo que acercarme a ella, ponerme de rodillas y mirarla y observarla de cerca. Es decir, requiere un esfuerzo por mi parte. Pero la pulga no tiene la cualidad de no ser visible, no ha perdido la visibilidad, simplemente es más reducida. Si yo el elefante lo pudiera reducir al tamaño de una pulga, o yo pudiera reducir a una persona a un tamaño casi microscópico, pues simplemente lo he reducido, pero ni ha perdido la cualidad de la visibilidad, ni ha desaparecido la persona. Lo que ocurre en la Iglesia es que ha sido reducida. O sea, la Iglesia es la comunidad de fieles repartida por el orbe, como nos dice el Concilio de Trento y nos dice San Agustín de Hipona. La comunidad de fieles repartida por el orbe. Esa es la Iglesia católica. ¿De fieles a qué? A la doctrina. Pues, la Iglesia pasó de tener miles de millones de católicos en los años 50 a reducirse tanto que parece prácticamente imperceptible, porque no habrá apenas 1 millón en todo el orbe que verdaderamente sean fieles a la doctrina católica tal cual fue revelada por Cristo nuestro Señor y enseñada por la Iglesia. La comunidad de fieles ha quedado completamente reducida, tremendamente reducida, pero eso no quiere decir que haya perdido la visibilidad
y que por lo tanto haya desaparecido y haya afectado a la indefectibilidad. Que la Iglesia tenga que permanecer para siempre y que tenga que ser visible, no quiere decir que tenga que tener el tamaño de un elefante, no quiere decir que pueda ser visible a kilómetros de distancia, quiere decir que existirá. ¿Acaso nuestro Señor nos dice que cuando Él vuelva de nuevo apenas encontrará fe en la tierra? Y San Pablo, como acabamos de ver, nos dice que el final del mundo vendrá después de la gran apostasía. Si viene la gran apostasía y apenas habrá fieles en la tierra, apenas habrá fe en la tierra, la Iglesia necesariamente, y porque Cristo así nos lo enseñó, quedará reducida a un tamaño casi imperceptible. No habrá desaparecido porque la Iglesia no puede desaparecer, pero sí habrá quedado reducida a la mínima expresión. Y esto es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Esto no me lo estoy inventando yo. La Iglesia, por lo tanto, ha sido reducida, ha sido eclipsada, está oculta, ha huido al desierto, como la mujer del Apocalipsis, del capítulo 12 del Apocalipsis, ha huido al desierto. Cuesta encontrarla, tengo que buscarla, necesito hacer un esfuerzo, como cuando tengo que observar una pulga, o este padre tenía que ver a sus hijos, después de haberlos reducidos, tenía que coger una lupa y acercarse a ellos. Pero ellos no habían desaparecido, no habían dejado de ser visibles, sí habían sido reducidos, pero no dejaban de ser visibles. Eso es lo que ocurre a día de hoy con la Iglesia. La Iglesia no puede desaparecer, no puede morir, pero como ya hemos visto en otros vídeos, la Iglesia tiene que reproducir en sí precisamente las etapas de la vida de Cristo, su cabeza. Entonces, llega un momento en el que la Iglesia tiene que ser sepultada. Cristo fue sepultado. Cuando fue sepultado después de su pasión, dejó de ser visible porque estaba detrás de la losa del sepulcro. Pero, sin embargo, si corríamos la losa, era perfectamente visible. Él no había perdido la cualidad de ser visible. Él no se había convertido en invisible. La Iglesia, de igual manera, está en el sepulcro. ¿Cristo murió? Sí. La Iglesia no puede morir. Estar en el sepulcro sí, pero morir no. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida y la muerte supone la separación de la vida del cuerpo, la pérdida del alma, de la vida, de lo que la mantiene con vida. Cristo murió, su cuerpo físico, porque su alma humana se separó del cuerpo. Pero en la Iglesia no puede darse eso. La Iglesia no puede morir, por la sencilla razón de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es el cuerpo místico de la vida. Si la Iglesia muriese, quiere decir que la vida se separa de la Iglesia. Y la vida de la Iglesia, el alma de la Iglesia, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dejase la Iglesia no existiría ya. Y eso no puede ser, porque la Iglesia no puede desaparecer, no puede morir. Tiene que ser visible y tiene que estar hasta el final. El dogma de la indefectibilidad tiene que estar hasta el final, no puede faltar nunca. Sin embargo, si el Espíritu Santo dejase la Iglesia habría desaparecido. Pues la Iglesia no puede desaparecer, pero no puede morir, pero sí es casi invisible, casi imperceptible, ha sido reducida a la mínima expresión, está en el sepulcro, ocultada por la losa. Hay algo que la eclipsa, algo que impide verla y que requiere un gran esfuerzo por parte de los católicos para poderla encontrar y poder verla y poder acercarse a ella. Pero eso, no, como digo, no quiere decir que la Iglesia haya muerto. Y la Iglesia no solo no puede morir, sino que en ella no pueden faltar los sacramentos. Los sacramentos serán reducidos a la mínima expresión, pero no pueden faltar. Ni puede faltar la Eucaristía, porque Cristo dijo que estaría con nosotros hasta el final del mundo. Y la Iglesia siempre ha interpretado esto como su presencia en la Eucaristía y en los sacramentos. No puede faltar la Eucaristía y no puede faltar el sacerdocio, como ya vimos en los vídeos anteriores. Vemos que en el Catecismo Mayor de San Pío X nos enseña efectivamente este Papa que el sacerdocio católico es tan necesario en la Iglesia hasta el punto que sin él la Iglesia no existiría tal y como la fundó Jesucristo. Y nos dice el mismo Papa en su catecismo que el sacerdocio católico durará hasta el fin de los siglos. Y su Santidad Pío XI, en la encíclica Ad Catholicis Sacerdoti de 1935, nos dice que el sacrificio, que la ofrenda pura, el sacrificio de Cristo, la Santa Misa, seguirá ofreciéndose sin cesar hasta el final del mundo, en el punto 14 de la encíclica Ad Catholicis Sacerdoti de Pío XI, de su Santidad Pío XI. No puede, por lo tanto, faltar el sacerdocio, no puede faltar la Eucaristía, no puede faltar el sacrificio, no puede faltar la misa. ¿Cómo compaginamos esto con la profecía de Daniel de que el sacrificio será abolido? Porque efectivamente el sacrificio ha sido abolido totalmente en lo que fue la estructura de la Iglesia Católica, en esa estructura de diócesis, eparquías, como hemos dicho, en esa estructura visible. Ahí sí ha sido completamente abolido. No en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica
que como bien acabo de recordar es la comunidad de fieles repartida por el orbe, simplemente ha cumplido con el mandato de Cristo. En el capítulo 18, versículo 4 del Apocalipsis, al decir, salid de ella, pueblo mío, para que no os hagáis cómplices de sus pecados y no participéis de sus plagas. La Iglesia Católica, la comunidad de fieles, ha salido de esa estructura que tenía, ha salido de ahí para poder vivir fuera, ocultarse, y ha quedado completamente reducida. En la Iglesia Católica se mantiene el sacrificio, se mantiene el sacerdocio, se mantienen los sacramentos. En la Iglesia Conciliar no se mantiene ninguna de estas cosas. Por eso es tan absurda la conclusión de algunos que se llaman sedefinistas, que dicen que muerto Pío XII en 1958 ya no puede haber obispos, no puede haber sacerdotes, no puede haber sacramentos y solamente la Iglesia se mantendrá con puros fieles. Esto es absurdo y es herético, es contrario a la fe, al sentido común y a lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia. Esto sí afecta, esto sí atenta a la indefectibilidad de la Iglesia, porque la Iglesia se mantendrá hasta el final de los tiempos y se mantendrá tal cual Cristo la fundó. Y Cristo la fundó con dos partes constitutivas que no pueden faltar nunca. Iglesia docente, que enseña y gobierna, apóstoles y sucesores de los apóstoles, y obispos y papa, y iglesia discente, que es enseñada y gobernada, que son todos los demás, incluso los presbíteros. Los presbíteros pertenecemos a la iglesia discente, somos gobernados. Solamente podemos enseñar en tanto en cuanto, como ya hemos visto en vídeos anteriores, el obispo, que es el que puede enseñar y gobernar, nos dé autoridad y licencias para enseñar y gobernar. Pero si no, el presbítero, a pesar de ser sacerdote, de ser presbítero, pertenece a la iglesia discente. Pues estas dos partes constitutivas no pueden faltar nunca en la iglesia, como acabamos de ver, porque si faltase el sacerdocio, la iglesia no sería ya la iglesia que fundó Jesucristo. No puede faltar, por mucho que digan estas personas, estos sedefinistas como Interregnum, Bettina Galo y otros más que se ven por ahí por YouTube, tergiversando el magisterio de la Iglesia Católica y agarrándose a la literalidad asesina de la ley, deformando la ley y deformando el magisterio. La Iglesia, por lo tanto, a día de hoy se encuentra en el Sábado Santo, como explicábamos en vídeos anteriores. Está, por lo tanto, en el sepulcro. Hay que ir a buscarla. Y después, ¿qué es lo que viene después de ese sepulcro, después de ese Sábado Santo de la Iglesia? La resurrección de Cristo, el resurgimiento de la Iglesia. La Iglesia resurgirá de nuevo, sin duda, cuando vuelva a tener una cabeza visible, cuando vuelva a tener un papa. Mientras tanto, está como los apóstoles en el Sábado Santo. ¿Cómo estaban los apóstoles en el Sábado Santo? Confundidos y dispersos. Le dijo nuestro Señor en el cenáculo, recordándole las profecías, que heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Los apóstoles, su fe flaqueó durante el Sábado Santo. La única que mantuvo la fe fue la Santísima Virgen María. Ellos estaban confundidos, completamente confundidos. Santa María Magdalena, cuando fue al sepulcro y vio a nuestro Señor, confundiéndolo por el hortelano, le dijo, si te has llevado tú el cuerpo de mi maestro, dime dónde está. O sea, ella no, en ese momento todavía no creía en la resurrección de Cristo. María Santísima fue la única que mantuvo la fe el Sábado Santo en soledad. En el Sábado Santo de la Iglesia, los pocos católicos que hay repartidos por el orbe están tremendamente confundidos. Pero esto es lo que ocurrió en el primer Sábado Santo. Están confundidos, están dispersos. Después de esa confusión viene la resurrección. Entonces ahí es cuando verdaderamente ellos, los apóstoles, aceptaron la resurrección de Cristo. Es cuando vuelva a haber papa, sin duda, la Iglesia resurgirá, pero no será visible a nivel universal, como si hubiera una restauración monárquica, una restauración de la sociedad, una restauración de la Iglesia. No, porque Cristo cuando resucitó solamente se hizo visible a aquellos que habían creído en Él. Desde que resucita hasta la ascensión, Cristo se hace visible solamente a 500 discípulos, nos dice San Pablo. Solo se hizo visible a 500 hermanos y hermanas, a aquellos que habían creído en Él, para confirmarlos en su fe. Entonces, después del Sábado Santo, la Iglesia resurgirá, pero solamente será visible, solamente será aceptada por aquellos que perseveren en la fe, por aquellos que mantengan la fe católica, que será un número muy reducido. Y luego, después de la resurrección, vendrá la ascensión, que ya será el final del mundo, y será, por lo tanto, la ascensión de la Iglesia al cielo, al igual que Cristo nuestro Señor ascendió. Pero
en un pequeño número, porque cuando Cristo venga, vendrá como el rayo que sale del oriente y se oculta por el occidente. No va a venir dando ningún aviso, ni de 3 días, ni de prodigios, ni de milagros universales, ni derramamiento del Espíritu Santo y de alumbración de las conciencias, ni tonterías por el estilo. No, porque Cristo va a venir sin avisar. Pues todas estas barbaridades, todas estas herejías que pululan por esos mundos aparicioneros y que beben precisamente de enseñanzas protestantes, son absurdas. Cristo no va a avisar. Cuando venga, vendrá sin avisar. Y apenas encontrará fe. Solamente habrán reconocido a la Iglesia aquellos que perseveren hasta el final y se mantengan firmes en la fe. Los demás no. No habrá una nueva restauración de la sociedad ni de la monarquía, como pretenden algunos. Esto no tiene sentido ninguno. Porque esto es contrario a lo que nos enseña nuestro Señor. O sea, esa restauración monárquica o restauración de la sociedad supondría una nueva evangelización. Y Cristo no evangelizó después de su resurrección. Cristo confirmó a los que habían creído en él, pero no evangelizó a los romanos ni a los judíos. Eso ya no ocurrió hasta después de Pentecostés. Y no va a haber un nuevo Pentecostés. Porque la vida de la Iglesia terminará con la ascensión. No va a haber un nuevo Pentecostés, no va a haber una nueva predicación, no va a haber una nueva evangelización a nivel mundial. Por eso debemos alejarnos de todas estas tonterías que dicen algunos, sobre todo eso del gran monarca basándose en apariciones y en revelaciones privadas, tergiversadas y deformadas, porque eso no se va a dar. Parece mentira que a día de hoy haya personas que crean todavía estas cosas y que hagan caso a algunos que se autotitulan gran monarca y que se dicen sucesores de yo no sé quién y que dicen que ellos son ese gran monarca profetizado. O sea, yo cuando era pequeño, cuando era monaguillo, en mi parroquia había un señor que decía que él era el rey de España y se ponía a llorar explicando cómo le habían quitado el trono. Todo el mundo sabíamos que aquella persona estaba mal de la cabeza. Y nos daba pena, porque además el hombre sufría. Sin embargo, a día de hoy hay personas que en internet van diciendo por ahí que son el gran monarca y encima lo más triste de todo esto es que haya personas que le crean, en vez de sentir pena por esas personas que verdaderamente o están mal de la cabeza o simplemente son estafadores y mentirosos y que además usan sus redes y su canal para poner imágenes completamente obscenas que atentan contra la moralidad católica. O sea, esto es un ridículo. No va a haber gran monarca, no va a haber restauración monárquica, no va a haber restauración de la sociedad y tampoco habrá restauración de la Iglesia, como dicen algunos, como el tal Isidro Puente, que se enorgullece diciendo que él y sus seminaristas van a restaurar la Iglesia. Quien hable de restaurar la Iglesia simple y llanamente no ha entendido ni lo que es la Iglesia ni la situación de la Iglesia. No vive en la verdad, no ha adecuado su entendimiento al objeto, no ha adecuado su entendimiento a la realidad. La Iglesia no puede ser restaurada porque no puede ser destruida. Y se restaura lo que se destruye. De igual manera que un rey que es hecho prisionero y es vejado y humillado, no es destruido. Y no podemos decir que el rey ha sido destruido, ni mucho menos. Y cuando recupera la libertad, el rey lo que ha sido es libertado y cuando recupera su trono ha sido exaltado, pero no ha sido restaurado. No se restaura lo que se destruye. La Iglesia no puede ser destruida porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ha sido verdaderamente humillada, ha sido vejada, ha sido maltratada. Pero lo que tenemos que hacer es rezar como nos enseña la Iglesia y creer lo que nos enseña la Iglesia, como rezamos precisamente en las preces leoninas, en esas preces que rezamos al final de la misa, mandadas rezar por su santidad León XIII. Ahí en una oración, después de las 3 Ave Marías, rezamos a Dios y pedimos a Dios por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. No pedimos por la restauración de la Iglesia, porque la Iglesia no tiene que ser restaurada, y mucho menos por ningún hombre, ni por ningún seminario, ni ningún seminarista, ni ningún obispo. La Iglesia no va a ser restaurada, la Iglesia será exaltada y liberada por Cristo nuestro Señor. De igual manera que Él resucitó y salió del sepulcro victorioso, por su propia fuerza, la Iglesia resucitará. No ha muerto, pero sí saldrá del sepulcro, resurgirá victoriosa, aunque no será perceptible para todo el mundo, sino solamente para aquellos que hayan creído verdaderamente y hayan mantenido la verdadera fe. De igual manera que Cristo solamente se hizo visible después de la resurrección a aquellos que habían creído en Él. No tenemos, por lo tanto, que rezar por la restauración de la Iglesia, ni creer que la va a restaurar nadie,
como dicen también los tradicionalistas del Lefebvre, que ellos van a restaurar la Iglesia, ellos se creen que son la única arca de salvación, porque para ellos fuera de la fraternidad de San Pío X no hay salvación. Sin embargo, luego están buscando ser admitidos por la Iglesia actual del Concilio, por la Roma actual, con esa especie de baile absurdo que hacen con ella, para confundir a las almas. No, nadie va a restaurar la Iglesia. Llegado el momento, como acabo de decir, la Iglesia resurgirá por su propio poder. No va a haber milenarismo tampoco, como pretenden algunos. Normalmente esta idea del milenarismo pulula sobre todo también entre los tradicionalistas y pues también entre algunos que reconocen que no hay papa desde 1958. Se basan para defender ese milenarismo, es decir, 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra, en interpretaciones literales del Apocalipsis que dan algunos padres de la Iglesia, como San Papías, San Policarpo de Esmirna, San Ireneo de León, casi todos de tradición joánica, es decir, discípulos del evangelista San Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis. Sin embargo, esta interpretación literal del milenarismo fue abandonada por la Iglesia desde los primeros tiempos, desde los primeros siglos. Apenas esa interpretación literal se da en los primeros padres. Sin embargo, ya a finales del siglo IV, desde San Agustín, San Jerónimo y demás padres de la Iglesia, hasta grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino y la Iglesia, siempre nos ha enseñado una interpretación alegórica del milenarismo. En los 1000 años quieren decir plenitud. No va a haber 1000 años reales de gobierno de Cristo en la tierra, una vez que Cristo venga, después de la gran apostasía, después de que se hayan dado todas las señales, la abolición del sacrificio, el error dentro de la Iglesia y todas las señales de las que ya hemos hablado, vendrá el fin del mundo. No va a haber un milenarismo. Quienes defienden la interpretación literal del milenio, de los primeros padres, como acabo de decir, de tradición joánica, se basan básicamente en que precisamente ellos aprendieron de alguna forma la interpretación de San Juan Evangelista, que fue el que escribió el Apocalipsis, porque eran discípulos de San Juan. Pero esto no podemos tenerlo en cuenta así de esta manera, precisamente porque si verdaderamente San Juan les hubiera explicado a sus discípulos la interpretación cierta del Apocalipsis, pues el Apocalipsis ya no sería un libro profético, porque si se conociera verdaderamente la interpretación, y además explicada por aquel que ha escrito esa profecía, pues entonces la profecía no tendría ese lenguaje mistérico. Y si San Juan verdaderamente hubiera transmitido una interpretación cierta y real de la profecía, primero, la profecía no sería profecía, y segundo, estaremos admitiendo que ese conocimiento se va dando de maestro a discípulo y por lo tanto estaríamos cayendo en la herejía del gnosticismo, una doctrina que es reservada solamente para unos cuantos elegidos. Esto no puede ser. San Juan escribió lo que escribió sin saber el sentido expreso de aquella profecía, porque los agiógrafos cuando escriben lo que el Espíritu Santo les inspira a escribir, les enseña y les dice, pero ellos no conocen ni mucho menos el significado explícito de esas profecías. Quienes además intentan defender que precisamente estos padres, que son los de tradición joánica, verdaderamente por eso mismo, porque San Juan fue el que escribió el Apocalipsis, están más ciertos en su interpretación, pues esta explicación también es bastante débil, porque al fin y al cabo precisamente estos padres que defendían la interpretación literal del milenio, San Papías, San Policarpo de Esmirna, San Ireneo de León y otros, creían también precisamente en libros como el libro de Enoc o el Pastor de Hermas, que eran libros que en los primeros siglos, hasta el siglo IV, algunos padres consideraban como libros revelados, antes de que el Papa San Dámaso fijara el canon de los libros de la Biblia y apartase por completo el libro de Enoc y el libro del Pastor de Hermas. Sin embargo, estos padres que vivieron antes de fijar el canon de la Sagrada Escritura, consideraban esos libros como divinamente revelados, libros cuya temática es sobre todo apocalíptica. Entonces, estos padres, por mucho que fueran padres de la Iglesia y de tradición joánica, en aquello se equivocaron, porque los padres, no por ser padres de la Iglesia, son infalibles, ¿eh? Y además se equivocaron también en otra cosa, los padres de tradición joánica, en la celebración de la Pascua. Ellos, de alguna forma, defendían la posición cuartodecimal. ¿Qué es la posición cuartodecimal? Pues la disputa que hubo en los primeros siglos sobre la celebración de la Pascua. Había algunos que decían que la Pascua tenía que celebrarse el 14 de Nisán, según la había celebrado Cristo. El 14 de Nisán cayó en Viernes Santo, pero la Iglesia venía celebrando la Pascua normalmente prácticamente en todos sitios,
la luna llena el domingo después de la luna llena de primavera. El domingo, siempre, que fue cuando resucitó nuestro Señor. Sin embargo, el apóstol San Juan y sus discípulos, sobre todo, celebraban la Pascua el 14 de Nisán, indistintamente de que ese día cayese en el lunes, martes, miércoles o cualquier día de la semana. No la celebraban un domingo, sino el 14 de Nisán, cayese como cayese. Por eso se les llamaba cuarto decimales. La Iglesia condenó finalmente la práctica cuarto decimal. No por esto eran herejes los que celebraban la Pascua el 14 de Nisán, ni mucho menos, sino que cuando ya la Iglesia fija la Pascua en el domingo siguiente al plenilunio de primavera, a partir de entonces ya condena que se celebre el 14 de Nisán. Pero precisamente estos padres de tradición joánica estaban también equivocados en esto. Entonces, apelar a los padres de tradición joánica de los primeros siglos para defender la interpretación literal del milenio, pues tampoco tiene mucho sentido. No va a haber un milenio de reinado de Cristo en la tierra, no va a haber un gran monarca, no va a haber una restauración de la sociedad, ni una restauración de la Iglesia, porque la Iglesia no tiene que ser restaurada, será libertada y exaltada, saldrá del sepulcro, pero no será restaurada. Una de las principales preguntas que las personas se plantean cuando verdaderamente se entiende que no hay papa desde 1958 y que todos los que vienen después de su santidad Pío XII son usurpadores de la cátedra de San Pedro, del trono de la verdad, es ¿y por qué no se elige a un papa? Porque verdaderamente tiene que haber papa. ¿Por qué no se elige un papa? Vamos a elegir un papa. Esto es lo que se conoce también dentro de las personas que admiten que no hay papa desde 1958, se conoce como conclavismo. El conclavismo es una posición que es contraria al sentido común. Al fin y al cabo, verdaderamente tendrá que haber papa. ¿Cómo? Desde luego los cardenales no, porque no hay cardenales. Lo elegirán obispos verdaderamente católicos, pero realizar un concilio imperfecto, es decir, un concilio no convocado por un papa, eso se conoce como concilio imperfecto, porque no es convocado por un papa, para elegir a un papa en medio de la confusión en la que vivimos, es como si los apóstoles se hubieran empeñado en resucitar a Cristo por su propio poder y hubieran ido al sepulcro para resucitarlo. Esto no, es insensato, no tiene ningún sentido. O sea, no se puede resucitar a Cristo. Es Él quien tiene que resucitar por su propio poder. Los fieles católicos no podemos hacer nada, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los laicos podemos hacer nada porque la Iglesia resurja del sepulcro. Resurgirá del sepulcro cuando lo disponga nuestro Señor por su propio poder. Pero no podemos hacer un concilio imperfecto en medio de la confusión en la que vivimos, porque lo único que serviría sería para aumentar aún más la confusión. A día de hoy tenemos más de 20 falsos papas en el mundo, empezando por el del Palmar de Troya, que es absurdo y ridículo, porque el primer falso papa del Palmar de Troya dijo que, tras la muerte de Pablo VI, el Sagrado Corazón de Jesús le había nombrado a él papa. Y solamente él lo sabía y todo el mundo tenía que creer lo que él dijera, claro. Esto es ridículo y absurdo. Dios nuestro Señor no va a venir a elegir a un papa por la sencilla razón de que fue Cristo quien eligió a Pedro y lo constituyó en piedra para fundar la Iglesia sobre él. Si ahora Cristo volviese y eligiese directamente a otro papa, ya no sería sucesor de Pedro, sino que sería otra piedra puesta por Cristo y por lo tanto sería otra Iglesia. Cristo no va a venir a elegir a ningún papa. Esto es contrario a la fe. A los papas, que son sucesores de San Pedro, los elige la Iglesia militante. No vendrá nadie de la Iglesia triunfante ni purgante a elegir a un papa. Ni vendrá Cristo, ni vendrá la Santísima Virgen María, ni vendrá ningún apóstol, ni ningún santo a elegir a un papa. Porque al papa lo elige la Iglesia militante. Pues tendrá que ser elegido, sin duda, entre la Iglesia militante cuando primero se haya eliminado la confusión. ¿Y cuándo se elimina la confusión? Como pasó en el primer sábado santo, en el sábado santo de Cristo. ¿Cuándo se eliminó la confusión de los apóstoles? Cuando Cristo resucitó. ¿Cuándo se eliminará la confusión? Cuando así Dios lo disponga. Y es que sabemos efectivamente por el Apocalipsis, por el capítulo 11, que al final de los tiempos vendrán dos testigos que normalmente la tradición ha interpretado como Enoc y Elías, aunque no hay tampoco concordancia en esta interpretación en los padres de la Iglesia. Sabemos que va a haber dos testigos que vendrán, que combatirán al anticristo enseñando la verdad y eliminando los errores. Y también sabemos otra cosa. El apóstol San Juan es el único apóstol del que no tenemos reliquias de su cuerpo. De todos los apóstoles tenemos reliquias de los cuerpos de ellos. Todos los apóstoles murieron mártires durante la persecución de los cristianos. Y aún así, muriendo mártires,
sus cuerpos fueron conservados y tenemos reliquias de ellos. Curiosamente, San Juan Evangelista sufrió martirio ante la Puerta Latina, fue echado en un caldero de aceite hirviendo, sin embargo salió de aquel caldero rejuvenecido, de ahí fue exiliado a la isla de Patmos, en la isla de Patmos escribió el Apocalipsis. Una vez que termina la persecución contra los cristianos durante un breve periodo de paz que hubo en la Iglesia y en el Imperio, San Juan vuelve a Éfeso, en Éfeso escribe el Evangelio, su Evangelio, y en tiempos de paz, rodeado de discípulos, muere San Juan. Nos dice la tradición que además San Juan, llegado el momento, se tumbó él mismo en el sepulcro y murió, y al día siguiente fueron sus discípulos a velar el cuerpo de San Juan y encontraron solamente las sandalias. Lo único que sabemos es que no hay reliquias del cuerpo de San Juan en ninguna parte del mundo. Mientras que San Juan murió en tiempo de paz y rodeado de discípulos, cuando los demás apóstoles murieron en tiempo de persecución, martirizados y perseguidos por los romanos. Sin embargo, de San Juan no tenemos reliquias. Hay una antigua tradición entre los padres joánicos que nos dice que al final del mundo vendrá San Juan junto con los dos testigos a reunir a los católicos dispersos por el orbe para confirmarlos en la fe de alguna manera. Bueno, pues sin duda, la situación que vive la Iglesia a día de hoy, viendo que se han cumplido todas las señales predichas por nuestro Señor, solamente puede solucionarse con una acción de Dios. Como digo, no va a venir Dios a elegir a un papa, pero sí sabemos que tienen que venir dos testigos y que San Juan, según tradición antigua de la Iglesia, tendrá que volver también al final del mundo. Indistintamente de que venga o no San Juan, los dos testigos están profetizados en el Apocalipsis. Es decir, una intervención divina confirmará a los que se hayan mantenido fieles en la fe y a partir de ahí se podrá elegir un papa. Pero no podemos hacer nada por nuestros medios para elegir a un papa, porque ahora mismo cualquier elección sería fallida en medio de la confusión en la que estamos, porque lo único que conseguiríamos sería añadir aún más confusión a la confusión que ya tenemos. Tenemos, por lo tanto, que tener fe. Tenemos que tener fe en que la Iglesia verdaderamente ni ha muerto, ni va a morir, ni va a desaparecer el sacerdocio, que va a volver a haber papa, porque así nos lo enseña precisamente la Iglesia como dogma de fe en la Constitución Apostólica Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, en el capítulo 2, Concilio Dogmático y Ecuménico. Leemos en el capítulo 2 de la Constitución Pastor Eternus, en el Denzinger Hunnermann 3058, 3058 y en el Denzinger Clásico 1825, 1825, el siguiente canon. Si alguno, pues, dijere que no es de institución de Cristo mismo, es decir, de derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en el primado sobre la Iglesia universal, sea anatema. Perpetuos sucesores. Aquí estos sedefinistas como Bettina Gallo, Interregnum y otros, estos que dicen que la sede de Pedro ya se ha acabado, finita, sede finita, por eso sedefinismo, son herejes que van en contra porque niegan una verdad de fe que debe ser creída con fe divina católica, la perpetuidad de los sucesores de Pedro en el primado. Estas personas, tergiversando la realidad y la doctrina, dicen que esta perpetuidad es una perpetuidad moral de un ente abstracto del papado. No, la Iglesia no nos está enseñando la perpetuidad del papado como ente abstracto, sino la perpetuidad de sucesores, perpetuos sucesores, es muy claro el Vaticano I. Perpetuos sucesores en el primado, es decir, perpetuidad en entes particulares, en entes personales, en personas físicas, no en un ente abstracto como es el papado, en un ente moral. No, es perpetuidad física, perpetuidad de entes particulares. Cristo entregó la Iglesia a San Pedro y cuando vuelva Cristo recibirá la Iglesia de un sucesor de San Pedro. Esto es de fe y quien lo niegue es un hereje. Por lo tanto, sabemos que tiene que volver a haber papa. Tenemos que creer en esto y debemos pedir a Dios nuestro Señor que se digne conceder un papa a su Iglesia. Pero ese papa no va a ser, desde luego, aceptado a nivel mundial. La Iglesia no va a volver a tener, ni mucho menos, la expansión ni el tamaño que tenía en tiempos de Pío XII, ni va a haber un papa sentado en el Vaticano con toda la pompa y el boato de los papas hasta Pío XII, ni mucho menos. Eso ya se perdió y no se va a recuperar. O sea, no se va a recuperar. O sea, la Iglesia será visible para aquellos que perseveren hasta el final, como nos dice nuestro Señor, para aquellos que mantengan la fe, para aquellos que crean en Él y que serán confirmados después de que la Iglesia resurja
Resurgirá cuando haya un papa por intervención divina, no porque venga Dios, sino porque tienen que venir dos testigos. Tienen que venir esos dos testigos que sabemos que reunirán a los católicos dispersos y confundidos. Una vez que hemos entendido estas realidades, una vez que aplicamos el entendimiento al objeto, el entendimiento a la realidad, y nos adecuamos a ella, y vivimos por lo tanto en la verdad, entonces podemos entender y actuar, usar esos dos talentos, como nos dice San Gregorio Magno, entendimiento y acción, inteligencia y acción. Podemos entender y actuar. ¿Qué es por lo tanto lo que debemos hacer ahora? Lo primero que debemos hacer es obedecer a Cristo nuestro Señor y salir de ella, salir de la Iglesia conciliar, de lo que otrora fue la estructura que se había dado la Iglesia católica y que ha sido usurpada por aquellos que sirven al error, por aquellos que propagan el error y que lo dispersan por todo el mundo. Obedezcamos a Cristo, que nos dijo salid de ella para no haceros reos de sus delitos, de sus herejías, de sus errores. Y una vez que hemos salido de ella, buscar a la Iglesia, buscar dónde está la Iglesia para mantenernos firmes en la fe dentro de la Iglesia católica. Resistir, mantenerse, es lo que nos toca en estos tiempos. No estamos en tiempos de grandes evangelizaciones, no estamos en tiempos de hacer una gran ofensiva. Al contrario, rodeados como estamos y sitiados, lo único que nos queda es resistir fuertes en la fe, como nos enseña San Pedro, mantenernos en nuestras posiciones, sabiendo que esta guerra está ganada de antemano, pero estamos ya en la batalla final, sin duda alguna. Estamos en esa batalla en la que todo se va a decidir. Esto es como una especie de guerra de trincheras. Sabemos que la batalla está ganada. Ganarán nuestro Señor y Nuestra Señora, el Inmaculado y Doloroso Corazón de María Santísima y el Sagrado Corazón de Jesús. Pero, mientras tanto, lo único que nos queda es resistir, como en esas guerras de trinchera. Gana el que no cede un palmo. No podemos salir de la trinchera para arriesgarnos a que nos acribillen a balazos, porque sabemos que estamos rodeados de enemigos. Lo que tenemos que hacer es resistir y mantener nuestras posiciones. Mantener la posición de la trinchera, mantener la frontera, mantener el límite. Esa es, de por sí ya, una gran victoria. Aguantar y resistir hasta que venga nuestro Señor y María Santísima, hasta que nos den la victoria. Mantenernos fuertes en la fe, mantener posiciones. Esa es la guerra a la que estamos llamados en esta gran tribulación en la que nos ha tocado vivir. Atrincherarnos, por lo tanto, en el sepulcro con la Iglesia, esperando que resurja por el poder de Cristo nuestro Señor. Atrincherarnos y mantener la posición. Resistir fuertes en la fe, sabiendo que en la Iglesia del Concilio no hay sacerdocio, lógicamente no se puede ir a ningún rito de la Iglesia del Concilio, porque no es la Iglesia católica, esa no es la Iglesia católica. Es una iglesia, una estructura usurpada. Es una estructura usurpada, pero esa no es la Iglesia católica. No se puede, por lo tanto, asistir a ninguna parroquia, ni en la no misa de Pablo VI, ni a la misa mal llamada tradicional, o mal llamado rito extraordinario, celebrado por sacerdotes que no son sacerdotes, porque fueron ordenados por el pontifical vaciado de Pablo VI en 1968. De nada sirve que me celebren la misa de siempre, con ornamentos preciosos y cálices de oro, cuando no son sacerdotes. Entonces no se puede acceder a esos sitios, no se puede asistir a esos sitios, ni mucho menos. Primero, porque no son ya sacerdotes, y aun cuando fueran sacerdotes, no están en la Iglesia católica y no se puede recibir los sacramentos de aquellos que no están en la Iglesia católica, de aquellos que son acatólicos, es decir, no católicos. Esto es lo que nos enseña, por ejemplo, el canon 1258 del Código de Derecho Canónico de 1917, cuando nos dice que no es lícito a los fieles asistir activamente o tomar parte de cualquier modo que sea en las funciones sagradas de los acatólicos. O sea, no se puede ir a ningún rito celebrado en la Iglesia conciliar. Ni la no misa de Pablo VI, ni el rito extraordinario celebrado por Schneider, que ni siquiera es obispo ni es sacerdote, ni los ritos celebrados por Schneider, ni Sara, ni el cardenal Sara, ni el cardenal Burke, porque es que no son sacerdotes, es que fueron ordenados todos con el rito ya de vaciado de Pablo VI.
ni a los sacerdotes de las fraternidades de San Pedro, del Instituto de Cristo Rey, del Buen Pastor, o esos sacerdotes que están en lo que era el Summorum Pontificum, o en estas cosas, en estos ritos tradicionales, estos tradicionalistas de la Iglesia conciliar, pues no son sacerdotes. Y yo lo vuelvo a decir, aunque fueran sacerdotes son herejes y por lo tanto no están en la Iglesia católica, no se puede acceder a ellos. No se puede tampoco asistir a los ritos celebrados por la fraternidad de San Pío X, por los lefebristas. Ellos sí son sacerdotes, porque ellos mantienen el sacerdocio. Desde luego, Monseñor Lefebvre mantuvo el pontifical de siempre, ordenaron sacerdotes y consagraron obispos con el pontifical de siempre. Son sacerdotes, pero son herejes, porque ellos aceptan que un hereje puede gobernar la Iglesia. Y esto es una herejía, como ya hemos visto en todos los vídeos anteriores y estamos repitiendo en este vídeo hasta la saciedad. Un hereje no puede gobernar la Iglesia. Lefebvre decía que admitir que no hay papa desde 1958 es admitir que las puertas del infierno han prevalecido contra la Iglesia. Sin embargo, esto es absurdo, como acabamos de explicar. Esto es llevarle la contraria al mismo Cristo, que dijo que la fe de Pedro no iba a caer. Pues si admitimos que un hereje, es decir, que su fe ha caído, puede gobernar a la Iglesia y ser sucesor de San Pedro, la fe de Pedro habría caído y Cristo sería mentiroso. Las puertas del infierno, como nos enseña el Papa Vigilio, el Segundo Concilio de Constantinopla y el Papa San León IX, son las herejías. Por lo tanto, si admitimos que un hereje que enseña herejías puede gobernar, aunque las herejías las enseñe en el magisterio ordinario, pues estamos llamando mentiroso a Cristo. Admitir que un papa puede enseñar herejías en el magisterio ordinario es en sí mismo una herejía, porque es negar lo que nos enseña la Iglesia en la Constitución Apostólica Dei Filius, capítulo 3, Constitución del Vaticano I, del Concilio Vaticano I, Concilio Ecuménico y Dogmático, donde nos dice que debemos creer con fe divina y católica tanto la palabra de Dios escrita, Sagrada Escritura, como la palabra de Dios transmitida, tradición apostólica oral, como lo que la Iglesia nos propone como divinamente revelado por medio de su juicio solemne, magisterio solemne o extraordinario, o por medio de su juicio ordinario y universal. Por lo tanto, tanto el magisterio solemne y extraordinario como el magisterio ordinario deben ser creídas con la misma fe divina y católica. La fe divina es aquella que debemos a las cosas que han sido reveladas por Dios, que tienen por lo tanto a Dios por origen. Si el magisterio ordinario tiene que ser creído con fe divina y tiene por origen a Dios, no puede ser que Dios nos engañe, se engañe ni nos engañe. Por lo tanto, no puede ser que en el magisterio ordinario pueda haber ningún tipo de herejía. Admitir, como hacen los tradicionalistas, que son herejes, admitir que un hereje pueda gobernar la Iglesia y que un papa pueda cometer herejía en el magisterio ordinario, es simple y llanamente llevarle la contraria a la Iglesia y a lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia y al mismísimo Cristo. Por lo tanto, Lefebvre, los lefebristas, los tradicionalistas que admiten que un hereje puede gobernar la Iglesia y que un papa puede incurrir en herejía en el magisterio ordinario, están llevando la contraria a lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia y están llevando la contraria al mismísimo Cristo. Son herejes y por lo tanto no se puede asistir a los ritos celebrados por los acatólicos, aunque en algunos sitios solamente puedan tener misas celebradas por la Fraternidad de San Pío X, no se puede asistir a ellas. No se puede asistir tampoco, ni mucho menos, a los ritos celebrados por sacerdotes válidos, pero cismáticos y herejes, como son los ortodoxos orientales, los mal llamados ortodoxos orientales. Ellos mantienen la liturgia de la Iglesia desde que se separaron en la Iglesia, cada uno en su época. Los coptos en el siglo V y los orientales griegos en el siglo XI, pero cuando se separaron de la Iglesia mantuvieron la liturgia de la Iglesia, mantienen la misma doctrina sacramental, tienen la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no cambiaron los ritos como los cambió Pablo VI. Entonces ellos siguen teniendo sacerdocio, tienen obispos, tienen presbíteros, celebran la Santa Misa, lo que llaman en Oriente la Divina Liturgia, consagran verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ellos están fuera de la Iglesia Católica. Y como hemos visto antes, en el canon 1258 del Código de Derecho Canónico de 1917, que fue cambiado en el 83, se prohíbe terminantemente asistir a ritos de acatólicos, de aquellos que no son católicos, es decir, que no tienen la fe de la Iglesia Católica, y no tienen la fe de la Iglesia Católica todos los que ya hemos comentado anteriormente. Tampoco tienen la fe de la Iglesia Católica aquellos que dicen que el Papa puede ser materialmente Papa, pero formalmente, como es hereje, pues no es Papa. Esto es lo que se conoce como la tesis de Casichiacum, o la tesis materialiter atque formaliter en latín, ¿no? Papa materialmente, pero no formalmente. Esto es un absurdo, porque al fin y al cabo es admitir que un hereje puede ser papa y mantener la jurisdicción
como ellos dicen, que incluso los cardenales a día de hoy son cardenales y pueden tener jurisdicción. Esto es, por lo tanto, es contrario a la fe. Es admitir que los herejes pueden gobernar la Iglesia. Esta tesis es completamente herética. Por lo tanto, tampoco se puede asistir a los ritos y a las misas celebradas por aquellos que, siendo verdaderos sacerdotes, defienden, sin embargo, la tesis de Casičiakun o la tesis conocida como material liter atque formaliter. No se puede asistir a estos, ni se puede asistir a aquellos que defienden que se puede ir a la misa de aquellos que celebran unidos con los no papas, con los usurpadores, que celebran la misa en unión con en una iglesia que es una con el hereje. No, la iglesia no puede estar unida a los herejes, porque la iglesia, como nos enseña su santidad Inocencio III en la profesión de fe a los valdenses, es una iglesia no de herejes. Entonces, si la iglesia es no de herejes, la iglesia no puede ser una con los herejes. Entonces, quienes admiten que se puede ir a la misa de siempre, celebrada por sacerdotes válidos y verdaderos, pero que la celebran en unión con aquellos que son usurpadores de la cátedra de San Pedro, que es lo que hacen, por ejemplo, entre otros, la Fraternidad de San Pío X, pues simplemente son también herejes porque están enseñando una herejía, están llevando la contraria a la Iglesia. En el siglo XVI, durante lo que fue el ascenso del anglicanismo, encontramos precisamente casos muy similares a los que estamos viendo a día de hoy. Un sacerdote católico de aquella época, inglés, el padre Edward Riston, escribió en 1585 un libro llamado El ascenso y desarrollo del cisma anglicano. En este libro, en las páginas 267 básicamente y 268, en el enlace dejamos la descripción como siempre, pero está en inglés, bueno, pues pueden copiar y pegar y buscar un traductor, pero en esas páginas precisamente el padre Riston nos cuenta qué es lo que ocurrió en aquella época en Inglaterra. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que tras la muerte de Enrique VIII, con Eduardo VI y Thomas Cranmer, se impone a la fuerza el nuevo rito anglicano de cara al pueblo, en inglés, la nueva misa anglicana, ya en el siglo XVI. Muere luego Eduardo VI, llega la reina María I de Inglaterra, María Tudor, que se casa, como ya dijimos, con Felipe, príncipe de Asturias, que luego fue Felipe II de España, restaura el catolicismo en Inglaterra, y cuando muere María I, viene su hermanastra Isabel I, la hija de Ana Bolena, y vuelve de nuevo a imponer el anglicanismo en Inglaterra. Cuando Isabel I impone el anglicanismo, ya no hace como hizo su hermano Eduardo VI imponiendo el anglicanismo por la fuerza, sino que impone la nueva misa anglicana, la nueva liturgia anglicana, de manera que aquellos que no van a esas liturgias son multados, pero de alguna manera deja hacer en secreto. ¿Y qué es lo que pasaba en secreto? Pues que algunos católicos, para no ser multados, iban a las parroquias anglicanas para evitar la multa, incluso comulgaban en las misas nuevas anglicanas, y luego, en privado, buscaban sacerdotes anglicanos, tradicionalistas. Algunos eran católicos, pero en la mayoría de los casos eran sacerdotes anglicanos tradicionalistas, que eran sacerdotes verdaderamente algunos de ellos, porque habían sido ordenados válidamente antes de la reforma de Thomas Cranmer. Y esos sacerdotes anglicanos tradicionalistas celebraban en privado, ocultamente, la misa católica, antes de la reforma de Thomas Cranmer, la misa católica, les daban la comunión con hostias consagradas en esa misa católica, y aún incluso, en algunas ocasiones, estos sacerdotes tradicionalistas anglicanos llevaban hostias consagradas en esas misas tradicionales, y en las misas nuevas anglicanas daban la comunión con hostias consagradas en misas tradicionales a los católicos que sabían que tenían escrúpulo, y sin embargo a otros que no tenían escrúpulo le daban la comunión con hostias que habían consagrado en aquella liturgia ya reformada por Thomas Cranmer. Esto es lo que estaba ocurriendo ya en el siglo XVI en Inglaterra, y muchos católicos hacían esto para evitar la multa y acudían ahí. La Iglesia, lógicamente, en el Concilio de Trento condenó el ir a esas ceremonias anglicanas, y además el mismo padre Riston nos dice lo siguiente en la página 268. Leo literalmente al padre Riston. Escribo esto para que otras naciones, al observar con mayor sabiduría lo que sucede entre nosotros, aprendan cómo se originan y crecen las herejías y se mantengan alerta a tiempo contra las plagas de esta índole. Mientras tanto, la reina y sus ministros se consideraban muy afortunados, ya que aquellos que se aferraban a la antigua fe, aunque numerosos, aceptaban públicamente, o al menos con su presencia aprobaban de algún modo,
los nuevos ritos que habían prescrito. No les importaba demasiado la creencia interior de estos hombres, o si les importaba, consideraban mejor disimular por un tiempo. Les complacía en gran medida que incluso hubiera sacerdotes que no se resistieran al nuevo servicio, pues al principio temían no poder persuadirlos de aceptarlo en contra del ejemplo y mandato de sus obispos y de la voz de su propia conciencia. Es decir, algunos sacerdotes anglicanos tradicionalistas parecían no querer aceptar la nueva liturgia, la nueva misa anglicana, lo que está ocurriendo precisamente en la Iglesia conciliar. Algunos sacerdotes tradicionalistas tienen reticencias a aceptar esa misa, la no misa de Pablo VI. Sin embargo, nos sigue diciendo el padre Risto, los nuevos ministros no eran suficientes, aquellos que habían sido ordenados con la nueva liturgia ya reformada. Había que abastecer a más de 30.000 parroquias y pensaban que caerían en descrédito si la mayoría de las iglesias se cerraran repentinamente y se interrumpiera todo servicio divino. Quizá también, y esto es propio de todos los herejes, prefirieron al principio, para engañar más fácilmente al pueblo, los servicios de los verdaderos sacerdotes a los de los falsos. Esto es lo que hacían en Inglaterra en el siglo XVI, y esto es lo que vemos que ocurre también de alguna manera en la Iglesia conciliar, con esa especie de batalla campal que tienen tradicionalistas y conservadores contra modernistas, intentando mantener un rito tradicional, intentando jugar a dos aguas, de ahora voy a la misa tradicional, ahora digo la misa tradicional, ahora digo la misa nueva, la no misa de Pablo VI. O sea, este es el juego que se tienen a día de hoy. Esto es lo que ocurría ya en Inglaterra en el siglo XVI, y a estos sitios no se puede acudir, porque así es como precisamente se originan y crecen las herejías, como nos dice el padre Riston, y así es como precisamente se extendió como la pólvora el cisma anglicano en toda Inglaterra, afectando a todo el mundo, sobre todo en esos comienzos. No debe extrañarnos, por lo tanto, que no tengamos sacramentos, ni debemos de alguna manera buscar sacramentos a cualquier precio y de cualquier modo, porque esto es contrario a la fe. Quien intenta consolarse con los sacramentos ilícitos, al final no puede esperar el consuelo de Dios, porque está siendo infiel. Hay personas que dicen, yo es que sin sacramentos no puedo vivir, necesito los sacramentos, y por eso justifican el ir a cualquier sitio. Pues verdaderamente sin sacramentos se puede vivir. Nos enseña la Iglesia en el Concilio de Trento que para la salvación hace falta o la recepción de los sacramentos o el deseo de recibirlos. Y a lo largo de la historia hemos visto muchos casos en los que los católicos se han visto privados de sacramentos. En Japón estuvieron durante más de 200 años sin sacerdotes y sin sacramentos. Desde 1643, en que fueron martirizados los últimos sacerdotes misioneros, hasta 1865, en que llegó el primer sacerdote de nuevo a Japón, a Nagasaki. Durante más de 200 años, miles de católicos mantuvieron la fe en oculto. Se les llamaban los cristianos ocultos. ¿Y cómo mantuvieron la fe? Nos cuentan las crónicas que básicamente con dos ejercicios. Una catequesis sobre la confesión y una oración cotidiana y diaria memorizada de contrición y arrepentimiento. Así es como mantuvieron la fe, bautizándose entre ellos, porque para el bautismo lo puede confeccionar cualquier persona, no hace falta que sea sacerdote, bautizándose entre ellos y manteniéndose fieles a la fe y fieles a la doctrina, sobre todo incitando el deseo del sacramento de la penitencia, catequesis sobre la confesión, deseo del sacramento, y oración memorizada de contrición y arrepentimiento. Así es como mantuvieron la fe. Y esto lo vemos también en los cristianos, los católicos que fueron perseguidos, por ejemplo, durante la época de la Revolución Francesa. En 1790, en plena Revolución Francesa, un sacerdote francés, el padre de Maris, escribió precisamente una carta a los católicos que le preguntaban cómo tenían que actuar sin sacramentos y sin sacerdotes. Y esto, que incluso ellos tenían sacerdotes que habían abrazado lo que se conoce como la Constitución del Clero, una normativa de la República de la Revolución Francesa en la que se mandaba a los sacerdotes y obispos reconocer al Estado
como su superior inmediato por encima incluso del Papa. Esto su santidad Pío VI lo condenó, lógicamente. Sin embargo, hubo sacerdotes y obispos que se abrazaron a la constitución del clero. Eran verdaderos sacerdotes, eran verdaderos obispos, celebraban la liturgia de la Iglesia Católica sin ningún tipo de reforma, por lo tanto celebraban misa, había presencia real, había verdaderamente consagración del cuerpo y de la sangre de Cristo, y había misa y había sacrificio. Sin embargo, los católicos no podían asistir a esos sacramentos, porque eran sacramentos de sacerdotes y obispos que se habían apartado de la Iglesia Católica, abrazando la constitución civil del clero de la Revolución Francesa. El padre de Maris, en 1790, escribe un breve opúsculo o carta llamada Consolaciones a los fieles en tiempos de persecución, cisma o herejía. Dejamos el enlace en la descripción. Es una obra que sería muy interesante que la leyeran, porque en ella van a entender precisamente cómo mantener la fe ante la ausencia de sacerdotes, sacramentos, obispos, etc. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos casos en los que los cristianos han estado sin sacramentos. No vamos a ser nosotros más que aquellos cristianos. Nos dice nuestro Señor que al final de los tiempos, precisamente, esta gran tribulación será como nunca la hubo y nunca la habrá. Y hemos visto que en otros vídeos anteriores que la mayor tribulación que hubo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo fue la tribulación del exilio en Babilonia. Durante 70 años el pueblo de Israel, que lo había tenido todo, tierra, rey, templo, sacerdotes, sacrificios expiatorios, sacramentos del Antiguo Testamento, aspersión de la sangre de las víctimas para perdonar los pecados. Durante 70 años se vieron sin nada de eso, sin sacerdotes, sin templo, sin sacrificios, sin aspersión de la sangre de las víctimas, sin sacramentos del Antiguo Testamento. 70 años sin sacramentos y sin culto. No vamos a ser nosotros más, porque la tribulación tiene que ser mayor que nunca la hubo y nunca la habrá. Tiene que ser, por lo tanto, mayor en intensidad y mayor en duración. Y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vemos también una gran tribulación. La tribulación del papado de Aviñón, en el que el Papa abandona Roma y la ciudad de Roma, es prácticamente destruida durante 69 años, y cuando luego el Papa vuelve de nuevo a Roma, al año siguiente, se produce el cisma de Occidente. Durante 39 años hubo 2 papas o 2 supuestos papas, y en ocasiones hasta 3 obediencias, un papa y 2 antipapas. Una grandísima confusión en la que la catolicidad no sabía a quién obedecer. Es decir, durante más de 100 años, 108, 69 de papado de Aviñón y 39 de cisma de Occidente, durante 108 años la Iglesia estuvo tremendamente atribulada y aún confundida. Si al final de los tiempos tiene que haber una mayor confusión, mayor que aquella, ¿qué mayor confusión puede haber que tener un verdadero papa y 2 antipapas y no saber a quién obedecer? Pues no tener a un papa y creer que es papa. Desde luego es una mayor confusión que lo que nos está ocurriendo a día de hoy, desde 1958. Por lo tanto, la tribulación del final de los tiempos no puede durar menos de 100 años, tiene que durar más, porque en 70 duró la tribulación del exilio de Babilonia y 108 el papado de Aviñón y el cisma de Occidente. Y tiene que ser mayor que el cisma de Occidente, es decir, tiene que haber una mayor confusión, es decir, no saber a quién seguir o seguir a alguien que es un usurpador, que es lo que predice nuestro Señor, el error en el lugar de la verdad, la abominación de la desolación en el lugar santo en el que no debiera estar. El hijo del pecado sentado en la iglesia, como nos dice San Pablo en Tesalonicenses. Esto es lo que está ocurriendo a día de hoy y, por lo tanto, lo único que nos queda es esperar que desaparezca ese exilio con una acción sin duda divina. Le dice nuestro Señor al pueblo de Israel en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 14, al pueblo de Israel que había sido exiliado: haré volver a vuestros desterrados y os juntaré de todas las naciones y de todos los lugares. Es Dios quien hará de nuevo esa reunificación de alguna manera, quien hará que se pierda esa confusión entre aquellos que verdaderamente sean católicos, de volver a vuestros desterrados, a la comunidad de fieles repartida por el orbe. Mientras tanto, lo que nos queda, y no teniendo como no tenemos básicamente sacerdotes a día de hoy, porque el sacerdocio ha quedado reducido a la mínima expresión, lo que nos queda es precisamente hacer como hicieron aquellos japoneses, católicos japoneses, cristianos ocultos durante más de 200 años, estimular el deseo de la confesión y recitar continuamente acto de contrición y de arrepentimiento. Para entender verdaderamente lo que es la contrición perfecta,
nada mejor que leer una breve obrita del sacerdote alemán, del padre Johannes von Dendriech, llamada La perfecta contrición, la llave de oro del cielo. Una obrita que apenas llega a 30 páginas, dejamos el enlace en la descripción para que lo puedan leer y puedan descubrir lo que es verdaderamente la contrición perfecta y cómo este sacerdote alemán a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, alentaba a las personas a estimularse precisamente en la contrición perfecta, apoyándose lógicamente en San Alfonso María de Ligorio, que nos habla también de la contrición y del momento de la muerte, para podernos salvar en el caso de que no podamos acceder al sacramento de la penitencia y obtener la absolución sacramental. Una vez, por lo tanto, que aceptamos, que observamos la realidad y adecuamos nuestro entendimiento a la realidad, ahora actuamos. Lo que tenemos que hacer es aceptar todo esto y a partir de ahí no querer buscar consuelo en sacramentos que o no son válidos o no son lícitos. Primero, buscar un obispo católico para someternos a él, porque todo católico debe estar sometido a un obispo. Mantener la fe y buscar de alguna forma a un presbítero que esté unido a un obispo católico. Hay muchos presbíteros que pululan por ahí y que no están sometidos a un obispo. Sin embargo, el presbítero no tiene en sí mismo facultad de gobierno. Como hemos visto en los vídeos anteriores de Sacrificio Abolido, el presbítero lo único que tiene es poder para ofrecer la víctima, básicamente. Para poder perdonar pecados necesita el poder de jurisdicción que lo tiene que recibir de aquel que tiene jurisdicción, que es un obispo. ¿Cómo reciben los obispos a día de hoy sin papa la jurisdicción? Lo veremos en el próximo vídeo en el que hablaremos precisamente sobre la jurisdicción. Pero no puede no haber jurisdicción. No puede no haber jurisdicción. Porque negar la jurisdicción y negar que haya obispos y sacerdotes, por lo tanto, como hemos visto antes, es ir en contra de lo que enseña la Iglesia. Nos enseña además en la Iglesia, en el canon 107 del Código de Derecho Canónico de 1917, que por institución divina hay en la Iglesia clérigos distintos de laicos. Clérigos distintos de laicos. Claro, por institución divina. Y lo que es de institución divina no puede faltar nunca en la Iglesia, porque si faltase, entonces ya no sería la Iglesia fundada por Cristo, como nos dice San Pío X en el Catecismo Mayor. No puede faltar lo que es de institución divina. La Iglesia por institución divina es jerárquica. La jerarquía supone precisamente un gobierno de los sacerdotes, como ya hemos dicho en su día, hieros arge, gobierno del sacerdote. Requiere un gobierno del sacerdote, requiere el poder de jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción? La jurisdicción, si es, y no me lo invento yo, esto lo podemos leer perfectamente en la nota a pie de página del canon 874 del Código de Derecho Canónico de 1917, con las anotaciones del padre Migueles, dejamos el enlace en la descripción. Podemos leer que la jurisdicción es una relación entre superior y súbdito. Una relación entre dos sujetos, superior y súbdito. Los sedefinistas, como Bettina Galo o Interregnum, dicen que esa relación se da entre los fieles católicos, los laicos y el magisterio. Pero esto es ridículo, esto es absurdo. No habiendo papas y no habiendo obispos, se da la jurisdicción o la sumisión al magisterio. No, al magisterio no se le debe sumisión. El magisterio es el objeto de la obediencia. A quien yo le debo obediencia es a un sujeto. O sea, la jurisdicción es una relación entre dos sujetos, entre un superior y un súbdito. Es relación entre dos sujetos, no entre objeto y sujeto. El objeto de obediencia es el magisterio, sobre todo aquello en lo que afecta a la disciplina, que es lo que se debe obedecer. Pero la jurisdicción no es relación objeto y sujeto, laicos y magisterio, sino sujeto y sujeto, relación entre dos sujetos, entre un superior y un súbdito. No puede faltar, por lo tanto, los obispos, no puede faltar tampoco la jurisdicción en los obispos, porque si los obispos no tuvieran jurisdicción, aún no habiendo papa, entonces habría desaparecido la jurisdicción y habría desaparecido, por lo tanto, la institución jerárquica de la Iglesia y habría desaparecido la Iglesia tal cual Cristo la fundó. Entonces, tenemos que buscar primero a un obispo católico que haya sido válida y verdaderamente ordenado, que mantenga la sucesión apostólica y que sea verdaderamente católico, que no enseñe ningún tipo de herejía, que mantenga la fe católica íntegra. A partir de ahí, buscar, lógicamente, un sacerdote que esté unido a ese obispo, porque, como acabo de decir, los presbíteros solos no tienen jurisdicción. Para recibir la jurisdicción necesitan estar sometidos a un obispo. Y si no tengo ninguno cerca, porque por desgracia, pues a día de hoy hay países donde sobran dedos de las manos para contar los sacerdotes válidos que hay, y aún incluso hay países donde no hay sacerdotes válidos. Si no tenemos, por lo tanto, sacerdotes a los que acudir y obispos a los que acudir, pues quien pueda y tenga las posibilidades, procure vivir cerca de uno. Y si no se puede,
Pues entonces lo que tenemos que hacer es estimular el deseo de los sacramentos, como hicieron los cristianos ocultos durante los 200 años que estuvieron en Japón sin sacerdotes y sin sacramentos. ¿Por qué la Iglesia nos enseña que es necesaria para la salvación o la recepción de los sacramentos o el deseo? Pues por la sencilla razón de que en el deseo involucramos las potencias del alma. Nadie desea lo que no ama. Primero amamos una cosa y luego la deseamos. Y nadie ama lo que no conoce. Primero conocemos una cosa y luego la amamos. Entonces, primero, con el entendimiento conocemos la realidad, conocemos la verdad, conocemos los sacramentos y al autor de los sacramentos, que es Cristo nuestro Señor. Con la memoria lo recordamos. Con la voluntad tendemos hacia los sacramentos y al autor de los sacramentos, hacia Dios y aquello que Dios ha instituido. Amamos a Dios y amamos sus sacramentos, sus cosas. Y porque amamos a Dios y a los sacramentos que ha entregado su Iglesia, deseamos los sacramentos y al autor de los sacramentos. Entonces, cuando deseamos los sacramentos, estamos involucrando las potencias del alma, estamos usando la inteligencia y la acción, los dos talentos que Dios nos ha dado y de los que nos habla San Gregorio Magno en su homilía. Estamos usando esos dos talentos y efectivamente recibimos luego el doble. Dios nuestro Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces el que por amor desea unirse a Dios por medio de sus sacramentos, aunque no los pueda recibir, se está uniendo a Dios, porque el amor es esa tendencia hacia un ser, tendencia voluntaria hacia un ser o una cosa. Ese tender hacia Dios y hacia sus sacramentos nos une con Dios, porque el amor es una fuerza que une y fusiona. Es una fuerza que une y fusiona, como nos dice precisamente el pseudo-aeropagita. El amor es una fuerza que une y fusiona. Por eso la contrición es un dolor de nuestros pecados por amor a Dios. Cuando tenemos dolor de nuestros pecados por amor a Dios y le pedimos perdón, y deseamos el sacramento de la penitencia, recibimos el perdón de nuestros pecados, porque Dios derrama sus gracias sobre las almas por dos vías. La vía ordinaria son los sacramentos y la vía extraordinaria, el deseo de los sacramentos ante la imposibilidad de recibirlos, porque Dios no pide imposibles. Y si Dios castigó a su pueblo sin sacramentos en el Antiguo Testamento, a Israel, en el exilio de Babilonia, y sabemos que va a castigar también a su Iglesia de alguna manera, con esta mayor tribulación, sin sacramentos, no totalmente, pero sí casi totalmente, lo único que no nos queda es desearlo. ¿Ustedes se imaginan que aquellos israelitas en el exilio de Babilonia se hubieran empezado a sacrificar víctimas para tener aspersión de la sangre en cualquier lugar, cuando estaba tremendamente prohibido por Dios? Habrían ofendido a Dios. Lo único que les quedaba era aceptar ese exilio y esa falta de sacramentos de la antigua alianza y ser fieles a Dios nuestro Señor. Eso es lo que nos queda a día de hoy. Lo que hicieron los cristianos en otras épocas de la historia de la Iglesia, los que han sido perseguidos y han sido privados de sacerdotes y de sacramentos. A día de hoy, esa privación es prácticamente universal. Cuesta muchísimo, verdaderamente, encontrar sacerdotes católicos. Pero no porque no tenga un sacerdote católico al lado, puedo acceder a cualquier rito, a cualquier sacrificio o pseudo sacrificio, sino que tengo que mantenerme fiel a Cristo y desear los sacramentos. Eso es lo que debemos hacer. Por lo tanto, es estimular continuamente el deseo de los sacramentos, estimular continuamente un acto de contrición, realizar a lo largo del día, varias veces al día, el rezar el acto de contrición, el Señor mío Jesucristo. Dejamos en pantalla el acto de contrición y luego, de seguido, la comunión espiritual. Dejamos en pantalla, como digo, estas oraciones para que puedan hacer pantallazo. Si se pudiera, en la descripción dejaremos, pero si por la extensión de los textos no se puede en la descripción del vídeo, pues aquí lo tienen en pantalla para que puedan hacer pantallazo y quedarse con estas oraciones por si no las tienen. Es el acto de contrición clásico y la comunión espiritual clásica. Porque por el acto de contrición pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por amor, por ser bondad infinita, por haberle ofendido, porque le amamos. Estimulamos el alma, por lo tanto, a dolernos por amor a Dios. El amor une, es una fuerza que une y fusiona. Y le pedimos perdón. Y luego inmediatamente vamos a rezar la comunión espiritual. Es decir,
expresamos ese deseo de unirnos a Dios en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, expresamos el deseo de recibirlo, el amor que sentimos por Él en la Eucaristía y esas ganas que tenemos de poderlo recibir. Con respecto a la comunión espiritual, citaré a continuación las palabras de su Santidad Pío XII en la encíclica Mediator Dei sobre la Sagrada Liturgia, en la cual nos dice en el número 143 que la Iglesia, en cuanto maestra de la verdad, se esfuerza con todos los medios por defender la integridad de la fe, del mismo modo, cual madre solícita de todos sus hijos, desea, en primer lugar, que los cristianos, cuando realmente no pueden recibir con facilidad el manjar eucarístico, lo reciban al menos espiritualmente, de manera que con fe viva y despierta y con ánimo reverente, humilde y enteramente entregado a la divina voluntad, se unan a Él con la más fervorosa e intensa caridad posible. Pedimos perdón y mostramos nuestro amor y el deseo de recibir a Dios. Cada vez que se cometa un pecado, acostúmbrense a rezar el acto de contrición y seguido un acto de comunión espiritual. Procuren además, a lo largo del día incluso, rezar acto de contrición y comunión espiritual 3 veces al día, como las medicinas, 3 tomas, mañana, tarde y noche. Porque así, cuando nos llegue la muerte, si nos estamos acostumbrando a diario a pedir perdón a Dios por el dolor de nuestros pecados, por amor, porque nos dolemos por amor, y le demostramos nuestro deseo de unirnos a Él, cuando nos llegue el momento de la muerte, podremos obtener más fácilmente un acto de contrición perfecta, ese acto de contrición por dolor de nuestros pecados, por amor. Contrición perfecta, podremos obtener una contrición perfecta y por la contrición perfecta podremos salvarnos, porque los pecados se nos perdonan cuando contritos nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, porque un corazón contrito Dios no lo desecha. Entonces, cuando pedimos perdón, se nos perdonan los pecados, pero el pecado se perdona ya antes de recibir la solución sacramental por el acto de contrición. Lógicamente, quien ama a Dios y desea a Dios, ama sus sacramentos y desea sus sacramentos. No me serviría de nada decir yo hago un acto de contrición y no me confieso. No, porque ahí no hay amor, no hay deseo del sacramento de la penitencia y por lo tanto no habría ese perdón. Porque quien ama a Dios, ama todo lo que Él ha instituido y ama sus sacramentos. Entonces, el que se arrepiente por amor a Dios con un acto de contrición perfecta, ese arrepentimiento, esa contrición perfecta, involucra lógicamente el deseo del sacramento de la penitencia. Y si yo tengo la posibilidad de confesarme en el momento en el que tenga un sacerdote válido, verdadero, que pueda confesionar el sacramento de la penitencia porque esté sometido a un obispo y tenga jurisdicción, entonces tendré que confesarme con él. Pero si no tengo sacerdote para confesarme, con un acto de contrición me puedo salvar, porque para la salvación es necesaria la recepción de los sacramentos o el deseo de recibirlos, porque el deseo involucra todas las potencias del alma y me une con Dios, porque es un acto de amor, porque el deseo es un acto de la voluntad, un acto de amor. Y para aquellos que viven lejos de un sacerdote o de un obispo católico, válido y verdaderamente ordenados, pues una de las herramientas que tenemos a día de hoy, aunque los sacramentos no se pueden desde luego administrar a distancia, pero sí que se puede de alguna forma tener dirección espiritual por medio de videoconferencias, videollamadas, etcétera, de manera que un sacerdote nos pueda formar verdaderamente pues, en la fe católica y nos ayude a mantener de alguna manera la vida del alma, la vida del espíritu, creciendo en la virtud, creciendo en la vida de oración y pudiendo así, por lo tanto, conocer a Dios para poderlo amar. Se ama lo que se conoce, primero tenemos que conocer a Dios y luego le amamos y le deseamos, conocemos sus sacramentos, los amamos y los deseamos. Es para verdaderamente estimular el deseo de los sacramentos es fundamental también y sobre todo a día de hoy y con las facilidades que verdaderamente tenemos, que sin duda pues esto es algo que debemos aprovechar a nuestro favor, poder tener dirección espiritual a distancia indistintamente de los países en los que se encuentren los fieles o el sacerdote al que se pueda acudir. Una de las preguntas que suelen plantearnos las personas normalmente es cómo poder seguir la misa retransmitida en redes sociales, YouTube, etcétera. Bien, hay que tener en cuenta una cosa, el poder ver la misa en redes sociales o en televisión, en cualquier medio audiovisual, no sirve para cumplir con el precepto. El precepto de los domingos y días de precepto se cumple, si no se puede asistir a la misa, se cumplen con oraciones especiales que deben hacerse ese día para santificar las fiestas. Normalmente esas oraciones especiales suele indicarlas el director espiritual, por eso es conveniente también tener dirección espiritual. Suele ser pues el rosario completo, los 15 misterios, o un Vía Crucis, la lectura de las oraciones
y la epístola y el evangelio del día, o de cualquier otra manera. Eso normalmente, como digo, suele ser el director espiritual quien dispone la manera de santificar las fiestas en ausencia de la Santa Misa. A veces el poder ver la misa por estos medios audiovisuales puede servir de consuelo para las almas, pero no sirve para nada más, sino que propiamente a modo de consuelo, pero nunca para cumplir con el precepto. El tercer mandamiento de la ley de Dios nos manda santificar las fiestas, y para santificar las fiestas hay que hacer sobre todo oraciones especiales en esos días. En las ocasiones anteriores en las que los católicos no podían asistir a la Santa Misa y no habiendo lógicamente estos medios, pues tenían que santificarlos lógicamente pues con oraciones, pero una misa retransmitida, como digo, no sirve para cumplir con el precepto. Hay que hacer oraciones especiales en esos días. Acostúmbrense, por lo tanto, a pedir a diario, todos los días, a nuestro Señor, a María Santísima y al glorioso patriarca San José, que es patrón de la buena muerte, porque estuvo precisamente asistido en el momento de su muerte por María Santísima y por el mismísimo Dios Cristo nuestro Señor. Pidamos todos los días a estas tres personas de la Sagrada Familia que nos concedan en el momento de la muerte un acto de contrición perfecta. Y para ello ejercitémonos a diario con actos de contrición, comuniones espirituales, y pidamos también a diario, junto con el acto de contrición perfecta en la hora de la muerte, no morir sin un acto de contrición perfecta, pidamos también la perseverancia actual y final, que Dios no niega lo que necesitamos cuando lo pedimos en la oración, nos lo dijo nuestro Señor, y lo que más necesitamos es la salvación. Y para la salvación necesitamos el amor a Dios y el acto de contrición, y necesitamos perseverar hasta el final, porque solo los que perseveren hasta el fin se salvarán. Pidan entonces a diario la perseverancia actual, es decir, perseverar día a día, en cada día, en el amor a Dios. La perseverancia final, perseverar hasta el fin, porque de nada me sirve llevar una vida santa si en el momento de la muerte cometo un pecado mortal, porque por ese mismo pecado mortal me condenaré. Entonces, perseverancia actual, perseverancia final y acto de contrición perfecta en la hora de la muerte. Esto tenemos que pedirlo a diario, a Dios nuestro Señor, a María Santísima y al glorioso patriarca San José, y ejercitarnos a diario con el acto de contrición y con la comunión espiritual, porque el árbol, cuando es talado, cae hacia el lado hacia el que se ha inclinado durante su vida. Entonces, no piensen que en el momento de la muerte van a obtener un acto de contrición perfecta si durante la vida no han sido capaces de desear una contrición perfecta y no se han ejercitado en ello. Si durante la vida se van inclinando al contrario del amor a Dios, cuando sean talados en el momento de la muerte, caerán hacia el lado al que han sido inclinados. Pero si durante la vida se van inclinando hacia el amor a Dios y hacia el deseo de los sacramentos, tal y como nos enseña la Iglesia, entonces en el momento de la muerte, con la ayuda de Dios y con ese ejercicio diario que se ha ido realizando a lo largo de la vida, podrán obtener un acto de contrición perfecta y entonces podrán salvarse. Esta es, por lo tanto, la manera en la que debemos actuar. Es decir, primero, buscar un obispo católico y un presbítero que esté sometido a un obispo católico. Segundo, si tenemos la posibilidad de unirnos a ellos y de vivir cerca de ellos, vivir cerca de ellos. Tercero, si no tenemos ninguna de esas posibilidades, estimular continuamente el deseo de los sacramentos, ejercitándonos en el acto de contrición y la comunión espiritual a diario. Y actuar como han actuado siempre los católicos en tiempos de persecución. En primer lugar, lo primero que hay que hacer, si no podemos acudir a sacerdotes, es confeccionar el bautismo para aquellos que no lo hayan recibido y para los niños que nazcan, porque el bautismo lo puede confeccionar cualquier persona. De suyo es ministro ordinario para confeccionar el sacramento del bautismo, el obispo o el presbítero, pero no habiendo la posibilidad de acudir a un obispo, a un presbítero, pues cualquier laico, incluso mujeres y aun incluso infieles, pueden confeccionar el sacramento del bautismo. Por lo tanto, bautizar a las personas que nacen y a aquellos que no estuvieran bautizados y quieran abrazar la fe católica, y aquellos que estén llamados de alguna manera a llevar vida conyugal y a casarse, pues confeccionando el sacramento del matrimonio, porque el matrimonio es un contrato de derecho natural común a todos los hombres y a todas las épocas de la historia, que Dios nuestro Señor elevó a la dignidad de sacramento, pero es un contrato hecho sacramento, un contrato que se eleva a algo sagrado.
Entre los católicos no se puede separar el contrato del sacramento, el contrato de lo sagrado, pero quienes confeccionan el sacramento son los que confeccionan el contrato, los que firman el contrato, los que pactan el contrato, es decir, los contrayentes, los cónyuges. Los ministros del sacramento del matrimonio son precisamente los dos contrayentes, el hombre y la mujer, que con el mutuo consentimiento confeccionan el contrato que entre bautizados, entre católicos, es elevado a la categoría de sacramento. Entonces, no habiendo sacerdotes, uno puede casarse, por supuesto que sí, claro que sí, y debe hacerlo. No habiendo sacerdotes, hay dos sacramentos que sí se puede y se deben tener, que es el bautismo y el matrimonio. Los demás sacramentos, lógicamente, no se pueden, porque los demás los confeccionan los sacerdotes u obispos. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, son confeccionados por los sacerdotes u obispos. El sacramento de la confirmación por los obispos, el sacramento del orden por los obispos, el sacramento de la extrema unción por los sacerdotes u obispos. Pero, ya como acabo de decir, tanto el bautismo como el matrimonio, los ministros no son sacerdotes y por lo tanto esos sacramentos sí se pueden y se deben confeccionar en tiempos de persecución y en los tiempos en los que nos encontramos a día de hoy de carencia de sacerdotes, de carencia de sacramentos. En estos tiempos en los que vivimos en las trincheras de la fe, esperando la victoria de la Iglesia que vendrá por medio de los sagrados corazones de Jesús y de María Santísima. Pero, como acabo de decir, tanto bautismo como matrimonio se siguen manteniendo y aun incluso en la Iglesia conciliar son los dos únicos sacramentos que existen. Por eso, que no cunda el pánico entre muchas personas que oigan este vídeo, porque lo primero que también muchos se preguntan es: pero bueno, y entonces yo no estoy casado, mi matrimonio ha sido nulo o no es nulo. Personas que vienen de la Iglesia conciliar. Yo no estoy bautizado entonces, no estoy confirmado. Sí, están bautizados, si el bautismo se hizo como manda la Iglesia, derramando agua sobre la cabeza, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están bautizados y si se han casado, están casados, porque siendo bautizados, siendo cristianos, el contrato con que confeccionaron lo han elevado ellos mismos a la categoría de sacramento. Por lo tanto, están bautizados, están casados, pero confirmados no, lógicamente, si han sido ya con un obispo después del 68, y los demás sacramentos, pues como ya hemos dicho en este vídeo, en vídeos anteriores, pues no se pueden confeccionar, pero sí el bautismo, sí el matrimonio. Otra pregunta que suele surgir cuando uno entiende la realidad en la que se encuentra la Iglesia, que desde 1958 no hay papa, es ¿qué pasa entonces con aquellos católicos o aquellas personas de buena fe que han muerto en la Iglesia conciliar? ¿Se han condenado? ¿No se han condenado? Pues para esta pregunta les voy a responder con la misma respuesta de Cristo nuestro Señor al apóstol San Pedro en el final del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 22, cuando, después de la resurrección, yendo San Pedro junto con Cristo nuestro Señor y San Juan detrás de ellos, y le pregunta San Pedro a San Juan, ¿qué será de este? Y entonces Cristo le dice: si yo quiero que este quede hasta el que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa? Esta es la respuesta de Cristo a San Pedro. Tú ven y sígueme. Preocúpate por ser fiel. Preocúpate tú por salvarte, que de los demás me ocupo yo. Fue Cristo quien vino a dar su vida por nosotros. Fue Cristo quien murió en la cruz para redimirnos. Es Cristo quien nos salva y quien quiere que nos salvemos. Sin duda, aquellos que viven fuera de la Iglesia Católica, protestantes, ortodoxos, etcétera, que sabían dónde está la Iglesia Católica y dónde están ellos, fuera de la Iglesia no hay salvación, efectivamente. Pero aquellos que han vivido engañados en la estructura usurpada de lo que fue la Iglesia Católica, la situación es muy diferente, es muy distinta. Y verdaderamente hay personas que han vivido en ese engaño de buena fe y aún incluso ejercitándose en la virtud. Dejemos los juicios de Dios a la misericordia de Dios. No procuremos indagar en ello. Sabemos que fuera de la Iglesia no hay salvación, pero también sabemos que para condenarse por herejía, apostasía o cisma, hace falta, lógicamente, para que haya pecado y delito, o pecado o delito, hace falta la voluntad consciente. Para que haya pecado y delito hace falta tener conocimiento y consentimiento,
Entonces, personas que han sido confundidas por esta grandísima confusión, que no tenían conocimiento verdaderamente de profesar una fe distinta a la de la Iglesia Católica, ni tenían el consentimiento de apartarse de la fe católica, no se les puede considerar como tal herejes. Entonces, dejemos los juicios a la misericordia de Dios. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Tú ven y sígueme. O sea, procura descubrir la verdad, procura aceptarla, procura tú adecuar tu entendimiento a la realidad, vivir en la verdad y actuar siguiendo la actuación a la inteligencia y utilizando los dos talentos que te he dado. Esa es la forma de actuar, esa es la forma coherente y la única forma que queda de actuar. ¿Hay solución? Sí que hay solución para salvarse en estos momentos de cisma, de apostasía final. Mantenerse fieles en la fe. Mantenerse firmes, fuertes en la fe, como nos dice precisamente el apóstol San Pedro en una de sus epístolas. Resistid fuertes en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Agarrarnos a la fe, separarnos de los herejes, estimular el deseo de los sacramentos si no tenemos la posibilidad de recibirlos. Esa es la única solución que tenemos a día de hoy. Como digo, en el siguiente vídeo explicaremos mejor cómo y de qué manera los obispos a día de hoy, sin haber papa desde 1958, pueden tener jurisdicción. Pues no podrían no tenerla, porque si no la Iglesia no existiría tal cual Cristo la fundó.